Pues buenos días a todos. Ahora sí ya damos comienzo a la jornada de hoy, que como sabéis es otra de las jornadas dentro del programa de Oficinas Acelera Pyme para Aquí Digital. Como muchos de vosotros sabéis, si habéis asistido a otras de las que hemos convocado, es un programa que está puesto en marcha por Red.es, ¿vale? Que es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y la función pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Tiene como colaborador a Cámara de Comercio de España y a las cámaras territoriales, ¿vale? Y tenemos como objetivo el poder impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Todas estas actuaciones tienen cabida dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia a través de los fondos Next Generation EU dentro del marco de la Agenda Digital 2026, ¿vale? Y del plan de digitalización de pymes 21-25. ¿Vale? Viene todo deferido a todo el tema de las ayudas de digitalización del gobierno y como muchos conoceréis, si habéis contactado con nosotros, pues un poco lo que intentamos es poneros un poco en claros junto con expertos en la materia todos los temas, ¿vale? Que podrían afectar a cualquier proceso de digitalización que tengáis en vuestras empresas. En el día de hoy, en la jornada de hoy, lo que nos afecta es la parte de ciberseguridad. Tenemos con nosotros a Ángel Martiño, ¿vale? Que es consultor especialista en IT, en IPS Technology, que es una de los agentes digitalizadores y empresas tecnológicas que tenemos en la provincia de León, que nos va a poner un poco más en claro todo lo que afecta, ¿vale? A ciberataques, cómo poder securizar nuestras empresas y podríamos hacerlo afecto, ¿vale? A las ayudas de digitalización, ¿vale? Nada, sin más dilación, yo creo que tenemos a Ángel ya Empezamos, ¿no? ahí con nosotros Bueno, y pues yo creo que te dejo ya con ellos, que realmente eres el protagonista de la jornada de hoy. no, bueno, vamos a hacer, bueno, buenos días a todos, lo primero. Entro ya como muy a lo bruto y ya iba a la presentación. Bueno, vamos a ver una presentación que hemos llamado Ciberseguridad sin complicaciones. Posiblemente sea más complicado la nomenclatura que nos ha dicho ahora Israel de en dónde se enmarca este tipo Sí. de, que lo que yo pretendo luego contaros, porque el tema de la ciberseguridad, que bueno, evidentemente afecta a todos, vamos a ver en qué medida más a pequeñas empresas, o no, no más, pero de una manera más grave a pequeñas empresas que a grandes corporaciones, precisamente en contra de lo que se suele pensar. No es que las grandes empresas no tengan ciberataques, tendrán muchos, pero tienen una serie de recursos que cuando somos pymes, pues no tenemos. Entonces, eso no las libra de los ataques, pero les permite a lo mejor encajarlos mejor, mitigarlos mejor o responder mejor a ellos. Entonces, ciberseguridad sin complicaciones, decimos guía práctica para pymes. Y lo primero de todo, pues es eso, vamos a ver unos datos que nos conciencien, porque es la parte la principal parte, que conciencien al pequeño empresario, a la pequeña empresa, de que el tema de la ciberseguridad no es, como os estoy diciendo y lo se repetirá mucho, no es algo que afecte a grandes empresas que a mí no me afecta. ¿Vale? Entonces, por un lado esto y en la idea que yo tenía de esta, digamos, introducción, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Bueno, pues es conocer un poco el panorama de la ciberseguridad, las principales amenazas que lo son para todas las empresas, pero ya os digo que con una incidencia a veces más grave en pymes por los efectos que puede conllevar. Y decimos también que siempre que hacemos una de estas presentaciones que no se trate solo, que bueno, ya es bastante, ¿no? En recibir esta información, sino que demos luego algunos, digamos, algunos consejos, algunas prácticas que podamos poner, pues eso, en marcha de una forma sencilla. Y sobre todo, aunque estamos enmarcándonos
en programas que subvencionan este tipo de intervenciones, que está genial, pero que también podamos hacerlas en muchos casos sin necesidad de inversión de dinero. Vale, vamos a ver alguna cosa cuando hablemos de la auditoría de seguridad o auditoría de ciberseguridad. Hay algunas de las cosas que no tienen tanto que ver con cuánto dinero invertimos, sino con cuánto interés le ponemos a, digamos, a ese punto que vamos a tratar. Entonces, lo Sí, primero de todo, es un sí, sí, poco el sentido de las claro, jornadas. Lo que intentamos más bien es concienciar, ¿vale? A las empresas de que existen este tipo de tecnologías, ¿vale? Y de cómo podrían implementarlas claro, hay dentro de muchas las empresas. que vamos a ver que sí que van a requerir, determinadas cosas van a requerir una inversión en hardware o en software, es lógico. Pero hay otras muchas y empezamos por esa parte que ahora decía Israel, que es concienciar, que es conocer al final, es saber un poco qué situación tenemos a nivel ciberseguridad y sobre todo con datos que apliquen a la pyme. A veces cuando estamos viendo la tele y vemos el telediario dice, han subido el tanto por ciento, no sé cuánto, los ciberataques de un año respecto a este que estamos ahora. Bueno, pues eso, esa tendencia es lo mismo para la gran empresa que para la pequeña, pero en algún caso hay que ver en qué tipos de empresas sube qué tipo de ataque, cuando entras más al detalle, y qué incidencia tiene esto. Entonces, lo primero de todo, bueno, la presentación vais a ver que, bueno, luego seguramente os la pasen y la tengáis ahí. Entonces yo Sí, si he nos la utilizado quieren solicitar, eso, que nos la soliciten al correo y nosotros se la claro. remitimos sin problema. Ya sabéis que siempre se dice que una presentación tiene que tener 4 ideas en la diapositiva para que la gente no se distraiga leyendo. Pues yo he puesto casi, digamos, como todo el contenido, no en notas ni en nada, sino directamente en la diapositiva, para que si luego lo imprimís, pues casi prácticamente sea ya como la propia guía de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, más allá de lo que estéis ahora leyendo o avanzando algunos, el primer dato que os comentaba es esa percepción errónea que se suele tener en las pequeñas empresas en concreto. Y cuanto más pequeña la empresa y cuanto menos la actividad sea de trabajo con ordenadores, aunque todo el mundo con ordenadores, vamos a simplificar muchas veces la idea de trabajo con información, ¿eh? A veces no son ordenadores, son tablets, son móviles, son distintos dispositivos, pero con dispositivos electrónicos, dependiendo el sector, es decir, una asesoría, aunque sea pequeñita, yo creo que ya está más o menos concienciada de que trabaja con datos que circulan por redes de, digamos, que son vulnerables o tiene más concienciación que a lo mejor si yo tengo un taller mecánico, que creo que en mi caso, pues no me va a atacar nadie y que además mis datos no valen nada. Y sí que puedo tener datos de clientes que sí que son susceptibles de o están sujetos a todas las regulaciones, igual que cualquier otro sitio. Si yo tengo unos datos que son, pues, mismamente de facturación de clientes, y ya os digo, en un taller mecánico, digo, para que veáis una empresa que puede parecer, primero, poco atractiva para nadie, para ningún ciberdelincuente, y segundo, que los datos que maneja no tienen, digamos, como ninguna repercusión. Pero un poquito sí la tienen, es decir, al final, si yo tengo datos de persona, un DNI, un número de cuenta, empiezo a tener una base de datos de clientes que tengo que de alguna forma ser consciente, luego proteger, pero ser consciente de que la tengo. Entonces, ese 99,8%, y supongamos que ese dato está, porque muchas veces también dices, bueno, casualidad 99,8%, me da igual si fuera el 70%, es una gran mayoría de las pymes piensan que no son objetivo de ciberataques. Y ciertamente, per se, no son objetivo de ciberataques, pero van a ser objetivo de ciberataques. A ver si me explico. Nadie va a ir a por la asesoría Pepe, pero la asesoría Pepe va a caer dentro de ese tipo de ataques que se hacen a muchos negocios y además, como no ha sido consciente o como ha tenido esa percepción errónea, pues seguramente no ha actuado, no ha dispuesto de determinadas medidas de seguridad y al final cae como consecuencia de no haber sido consciente. Igual, con un poquito más de concienciación, y es lo que pretendemos hoy, habilita algún tipo de buena práctica de ciberseguridad y puede aguantar ese tipo de ataques porque finalmente esto es como la gente que anda, la gente que va en moto siempre dice que no es una cuestión de si se ha caído, o sea, de cómo es, si se ha caído o no se ha caído, sino de cuándo se va a caer. Es decir, es, lógicamente tienes que llevar un casco, unas protecciones porque en algún momento vas a tener alguna caída. Pues esa percepción errónea es probablemente, y unida a esos otros 3 datos que vamos a ver ahora, el desencadenante de que en una pyme los ataques de ciberseguridad sean muy importantes y acaben a veces incluso, como nos dice aquí el tercer punto, este coste de los ataques,
Los costes de los ataques, si los ciframos en esa media que nos aparece ahí de 35.000 euros, pero no por llevarlo a una cantidad de dinero, sino ese ciberataque del que, por cierto, no hemos tenido la sensación de que nos iba a pasar nunca, puede acabar con nuestro negocio. ¿Por qué? Porque precisamente no somos un grandísimo grupo comercial internacional que, bueno, pues dispone de más recursos. Ya sé que los incidentes en grandes empresas pues tienen unas consecuencias económicas o de otro tipo más grandes, pero ya os digo que en una pequeña empresa un ciberataque puede acabar con la actividad de la empresa. Y así nos dicen, además, hay algunos datos que hablan de que más del 50, más del 60% de empresas, pequeñas empresas que han sufrido un ciberataque, pues han tenido dificultades en la continuidad de negocio. Dice, por otro lado, esta alta tasa de compromiso que tenemos aquí, dice que el 60% de las organizaciones españolas sufrieron algún tipo de ciberataque. Hoy en día se considera no tanto un ciberataque que entre un hacker, ¿no? Vamos a utilizar esa jerga que se oye por ahí, y que te entren y me entró un hacker o que me entró, como antiguamente se decía, un virus. Hay distintos tipos, se materializa de distintas formas, luego lo vamos a ver, y puede pasar desde una intrusión en los sistemas, es decir, a través de la red y por una falta de protección de esa entrada y salida a la red que tenemos en las conexiones de las empresas, y puede haber alguna intrusión, pero puede también haber una exfiltración de datos por algún tipo de software que se instale sin que nosotros seamos conscientes. Entonces, al final, el tanto por ciento de empresas que sí que se han visto, han sufrido algún tipo de ciberataque, es muy alto, un 60% es mucho. Entonces, dice que esto es algún ataque exitoso, si os fijáis. Es decir, incluso si fuéramos conscientes de todas las veces que, sin darnos cuenta nosotros, alguien puede estar intentando tocar a la puerta digital, ese router que tenemos que nos une a Internet, pero que a veces no sabemos, no somos conscientes de qué está pasando al otro lado, ¿no? Puedo estar intentando, alguien puede estar intentando entrar, no, ya os digo que no como un objetivo dirigido, sino como una más de las oleadas que se hacen y nosotros ni siquiera ser conscientes, ¿no? Con lo cual alimenta incluso la primera de las métricas que veíamos. Y luego vamos a ver que el principal vector digamos, por el que se sufren al final ese 60% de ataques exitosos, el principal vector va a ser casi siempre el correo electrónico y de alguna forma con alguna técnica de ingeniería social como es el phishing. La vamos a ver ahora. Las técnicas de ingeniería social son aquellas que no tienen tanto que ver con lo técnico, sino con la debilidad que tenemos las personas o la confianza que somos capaces a veces de tener las personas en la ejecución de algún proceso. Es decir, un ataque de ingeniería social, para que os hagáis una idea, lo era ya el timo de la estampita en la calle. Es una ingeniería social que se hace sobre la persona, no te hace una ingeniería social, pero digo, se sabe que la persona por ambición, pues a lo mejor es capaz de aquel timo que había, ¿no? Y la mochila llena de billetes que no son billetes, pero que tú cambias las joyas que llevas por la mochila porque ves que ese hombre, eso es ingeniería social. Se está jugando no tanto con ningún elemento técnico, sino con, digamos, como esas debilidades que tenemos todos como seres humanos. Cada uno por un lado, algunos con la ambición económica, otros con la curiosidad, pero la ingeniería social está detrás de ese tipo de cosas. Y la principal de las técnicas de ingeniería social, o una de las principales, vamos a ver que es el phishing. Es literalmente el pescar datos, el coger datos. Bueno, vamos a ver aquí, luego cuando tengáis esa presentación, os digo, la presentación está con tanto dato, pues para explicaros un poquito. Nosotros vamos viendo que los phishings son vamos a entrar ahora y los vamos a ver, pero son esas pantallas que intentan recopilar datos diciendo somos el BBV o somos correos, pincha aquí, meta usted este dato, lo que sea. Esa pesca de datos está ya bastante sofisticada. Existe el bulk phishing, que se lanzan campañas, digamos, a ver quién cae, y es el que solemos sufrir en las pequeñas empresas. Las grandes empresas a veces sufren lo que le llaman el spear phishing, es decir, son ataques dirigidos que ya saben muy bien que van a intentar engañar a esa persona que trabaja en esa gran empresa. Es decir, nosotros vamos a recibir, por ejemplo, un phishing del Banco de Santander y a lo mejor no tenemos ni siquiera cuenta del Banco de Santander. Cuando el phishing es dirigido, se estudia más el caso, digamos, el hacker estudia más y ya ese phishing encaja más en lo que realmente la empresa está haciendo, con lo cual la gran empresa, lógicamente, digamos que puede caer un poquito más fácil a lo mejor porque va a ser más elaborado el tema del phishing. Bueno, ese 49% que aparece aquí de bull phishing afecta sobre todo a empresas, como veis aquí, de 1 a 10 es el principal vector, los correos de phishing. Entonces, estos 4 datos clave que hemos visto,
y empezamos ya con esas amenazas que os decía y ese avance que os daba hacia el phishing, ¿no? ¿De dónde surge el término phishing? Pues literalmente de pescar. To fish en inglés, pero luego llevado a, bueno, se transforma un poquito la palabra y la idea es que se pescan datos de todo tipo. A veces son datos de tarjetas de crédito porque vemos que la campaña va orientada a obtener datos de tarjetas de crédito que luego se puedan utilizar en la deep web o en determinados mercados un poco oscuros. A veces son datos simplemente que se quieren sacar de cuentas de, pues, pongamos, de correo electrónico para, lógicamente, si se puede, desde el punto de vista del hacker, los vamos a llamar hacker y están, ya sabéis, siempre empezaríamos ahora a hacer la distinción si un hacker es bueno o malo, pero bueno, para que nos hagamos una idea, la persona que, o las organizaciones más bien que van a preparar una campaña de phishing, lo hacen para obtener datos de distinta índole. No todos tienen que ser el dato bancario. A veces simplemente hay campañas de phishing que tratan de saber una dirección de correo y que esté activa, un nombre, para luego utilizarlas en campañas de spam o para intentar hacer accesos a plataformas, sobre todo de la nube. O sea, no solo es tarjetas de crédito y dinero, que parece que es lo que ya vemos. El phishing se lleva a cabo, como dice ahí, creando mensajes, pero luego vamos a ver que ya ha ido evolucionando esto y no solo son mensajes de correo electrónico, sino que nos pueden llegar también por SMS o por voz. Son tratar de recrear la situación en la que un agente, alguien de confianza de quien recibe el correo de phishing, vamos a poner que es un correo, y entonces hacer, por ejemplo, pues es una campaña simulando a un banco y se lanza millones de correos, muchos correos que van a llegar a gente que unos lo van a ver rápidamente y lo van a borrar, otros se van a interesar y empieza a funcionar la ingeniería social en qué es lo que le está pidiendo ahí, otros incluso llegan a poner los datos. Esa pequeña cantidad que nosotros podemos pensar de cuánto éxito tiene una campaña de phishing, como se lanzan grandísimas cantidades, puede suponer muchos datos recopilados y luego se pueden utilizar, ya os digo, como de muchas formas. Entonces, como dice aquí, sería, si yo recibo de mi banco, que es BBVA, recibo un correo y me dice, hay un problema con mi cuenta, una justificación, por cierto, cada vez más elaborada. Hace unos años, las campañas de phishing se identificaban súper bien, o se identificaban mejor, porque la redacción era deficiente, porque el motivo incluso era completamente esperpéntico, el que te proponían allí para que tú le dieras los datos. Pero es que hoy en día se ha ido elaborando más y a raíz de la inteligencia artificial, que redacta muy bien, toda la presentación, absolutamente toda, os la digo, tal cual, no quería escribir y bueno, quería además utilizar este argumento para que veáis hasta qué punto todo lo que está escrito ahí, no he hecho nada más que preguntarlo, en este caso ha sido con Microsoft Copilot, un agente de estos de inteligencia artificial que ya hay hoy, que redactan súper bien. Así que yo que tengo que hacer la presentación le digo, yo necesito que me expliques qué es el phishing, de dónde sale, y me hace la redacción. Si luego a la lectura de toda la presentación encontráis que no está escrita por una persona, pues tenéis una intuición muy buena porque realmente ahora se están consiguiendo textos que son prácticamente como escritos por una persona que redacte bien. Por eso lo he pedido, porque yo al no redactar muy bien, digo, seguro que lo hace mejor la inteligencia artificial que yo. Pero fijaros que si esto lo aplicamos, vamos a ir un poquito más acá. Voy a poner un poquito de zoom, aunque bueno, nos va a costar, pero esta es una de estas que podemos encontrar, un pantallazo de un phishing que intenta suplantar en este caso a la Dirección General de Tráfico, está pues en alguna de las páginas de INCIBE, que luego tenéis como referencia. Y si os fijáis, ya no tenemos esos verbos mal conjugados, esa sensación de traducción de un idioma para otro, sino que se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o su vehículo. O sea, quiero decir que la redacción va a ser cada vez mejor y nos va a parecer más como que ciertamente a lo mejor lo ha mandado la DGT. Después el logotipo, que antiguamente se veían muchas veces unos fallos grandes en pixelados, en imágenes malas, hoy en día empiezan a ser cada vez mejores. Incluso, aunque aquí no lo veamos, si no nos fijamos muy bien, en este caso no, pero aquí nos fijamos y si vemos ya una dirección, no creo que la Dirección General de Tráfico nos escriba desde info@openbare, verboken, que ahí se nota mucho, pero hay veces que ya no se nota. Es decir, son capaces de hacer también email spoofing, que viene a ser que parece una cosa, pero no lo es, y entonces tú ves algo tipo DGT. Con lo cual, si unimos, perdón, si unimos que la redacción es buena, la elaboración del correo es buena, los motivos están más trabajados y son mejores, y además son capaces, los ciberdelincuentes en este caso, son capaces
de simular la dirección con la que se envía y parecer legítima, pues estamos en el tema del phishing, pero en un problema muy grave. ¿Qué podemos hacer? Último párrafo de todo. Bueno, os cuento antes el tercer párrafo que dice que existen varias formas de phishing. Hasta ahora siempre pensábamos en correos electrónicos, pero empieza a haber el vishing, que es digamos, las llamadas telefónicas que hacen falsos servicios técnicos. No deja de ser una especie de phishing a veces para poder meterse en tu ordenador o para que respondas a unas preguntas que interesan. Digo falso servicio técnico, pero se usa mucho, a lo mejor de Microsoft o de empresas muy conocidas. Mire, le llamamos porque no deja de ser una forma de phishing, es decir, te están engañando o incluso con la voz simulada. Pero el que sí que hemos visto, es más raro, pero el que sí que hemos visto todos también es ya pronunciarlo es muy complicado, smishing, es el que viene por SMS. Ese SMS nos viene, lo mismo que hemos visto el de tráfico, puede venir un SMS diciendo que tenemos una multa impagada, que hagamos clic en el enlace que nos proporciona. El phishing no es tanto, o bueno, es la conjunción de las dos cosas, pero es el fenómeno de pescarte el dato. Empieza con ese correo o con ese SMS, pero se complementa con cuando haces el clic y te vas a la página digamos, al recopilador de datos que parece ser legítimo. Entonces, primera recomendación, bueno, intentar reconocer los mensajes de phishing, esos correos que no estamos entendiendo nosotros por qué nos llegan, o alguna vez que si un correos nos envía que si un paquete no ha podido ser entregado y que si no lo recogemos nos van a cobrar dinero, pues encontrar, por ejemplo, por eso os digo, es un motivo más antiguo, pero puede seguir funcionando. Pero ¿cómo te va a cobrar correos por no recibir un correo? O sea, esto no o un paquete, no tiene mucho sentido, pero a veces si nos pilla en caliente, hacemos clic y rellenamos lo que nos dice para que no nos cobre, pero ahí nos está robando datos. Entonces hay que desarrollar un poquito ese sentido de reconocerlos, cada vez siendo esto más difícil, y esto se consigue, pues, por ejemplo, con lo que estamos haciendo ahora, con formación o con... A veces estos conceptos se han repetido durante los últimos años una y otra vez y cuando acabe la presentación y alguien os diga qué tal estuvo y tal, y dices, joder, nos estuvo hablando del phishing, que venga el phishing, pero muchas veces se trata eso, de no olvidarnos de que sigue siendo, como poníamos en el anterior dato, el principal vector de entrada de ciberataques. Entonces, el enlace que nos proporciona nos viene tanto en el móvil, que hoy en día se ha convertido es un ordenador más. Entonces, cuando nosotros en un SMS, que es un método como antiguo de comunicación, hacemos clic, nos va a abrir un navegador de Internet exactamente igual que nos haría en un ordenador. Y a partir de ahí continúa la pesca de datos. Esa conjunción de las dos cosas es el phishing. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues intentar desarrollar nuestro sentido de la distinción de qué mensajes son legítimos y cuáles no, pero no fiarnos solo de esto, sino cuando tengamos la sensación, pongamos que nos viene algo de agencia tributaria, que es muy típico, y viene el haga clic aquí para solucionar una situación que nos plantean. Pongamos que la situación nos parece que puede ser porque tenemos algún proceso pendiente o lo que sea. Bueno, pues una de las formas más eficaces es no seguir el enlace que nos proporciona el correo, no hacer clic en ese, aunque nos parezca completamente legítimo, y cambiarlo y abrir nosotros nuestro navegador de Internet, ir a la sede de la agencia tributaria y allí ver qué es lo que está pasando o llamar. Es decir, cambiar el medio que nos proporciona ese ciberdelincuente que ya nos lo está dando masticadito y no seguir sus miguitas. Haga clic aquí, mete el dato aquí, dale aquí y completas el phishing, ¿no? Es decir, cambiarlo. De tal forma que sí, que puede ser que a lo mejor digamos, oye, me venía de agencia tributaria, me viene una notificación, no estoy seguro. Bueno, si tenemos algún contacto técnico con el que podamos consultar, nos va a decir si es un mensaje legítimo o no, pero si no, podemos cambiar el método y decir, bueno, pues voy a entrar yo en la sede de la agencia tributaria, pero no con el enlace que nos están proporcionando. A partir de ahí le hemos roto la cadena del phishing, es decir, estamos yendo nosotros al servicio, en este caso a la agencia tributaria, ¿no? Pues estamos yendo nosotros, pues si hay algo allí pendiente lo habrá y si no, no. Pero no hemos tenido que meter los datos después de hacer clic donde nos han dicho, ¿vale? Entonces, nos viene aquí también, nos va a ir destapando el autenticación de dos factores. Luego os cuento lo que es. Es algo que tenemos que ir implementando, y os adelanto ya, es no solamente, digamos, depender de un nombre de usuario y de contraseña, sino tener algún tipo de otro método para validarnos, sumado al nombre de usuario y contraseña. Y luego lo vais a ver que hay muchas formas, pues nombre de usuario, contraseña, un aparatito que me da un código y me lo va a pedir la página en la que sea. En muchas páginas de redes sociales tendremos que activarlo. En otras, como puede ser la banca, por una legislación nos ha obligado a tener generadores de tokens, hay distintas formas. Ahora cada vez menos, pero bueno, tarjetas de claves,
aplicaciones en el móvil que nos dan mensajes de texto que nos llegan, pero es muy importante. El segundo factor de autenticación sube muchísimo el listón de la pérdida de credenciales. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre va a estar bien. Hemos visto un poquito un ejemplo. Siempre todo esto, luego vais a ver aquí enlaces que os llevan la página no solo de INCIBE, sino bueno, de la Oficina de Seguridad del Internauta, y los recursos que hay a nivel, digamos, estatal son suficientes como para abundar en estos temas que os vamos apuntando aquí, o incluso hacer mayor formación con cursos incluso, pues eso, específicos para cada caso, ¿no? Luego lo tendréis como referencia. Otra de las amenazas o la amenaza que más, o que no sé cómo es deciros, a veces es una amenaza derivada de la otra. A veces un correo de phishing nos lleva a sufrir un ransomware. El phishing es, no olvidemos que es engañarnos, es pescarnos en algo, es engañarnos en que un agente de confianza nos envía una información o nos da un correo electrónico y lo mismo haga clic aquí, nos lleva a una página para recopilar datos, que haga clic aquí y descárguese este fichero y ejecútelo. Y en ese tema podemos estar infectando el ordenador, más que infectándolo, estamos introduciendo un software en nuestro ordenador que a lo mejor pensamos que es legítimo por la misma naturaleza del phishing que nos ha venido, y que lo que va a hacer es empezar, el ransomware es la combinación de dos palabras, que es secuestro, y ya sabéis que en informática todo se le pone ware, ¿no? Software, hardware, malware, vamos a ver siempre esa terminación, ¿no? Pues en este caso ransom, que es secuestro, digamos que serían esos programas que nos secuestran los datos. ¿Y cómo lo hacen? Pues una vez que se instalan en el equipo, bien porque han entrado casi siempre por un problema de, pues a lo mejor un correo electrónico que hemos hecho clic, incluso nos ha parecido que no ha pasado nada, o bueno, esto que me mandan, yo no sé lo que es y no ha pasado nada, pero ha instalado un agente que en un momento dado, a veces digamos, a demanda de quien lo activa en remoto, aunque más raro, o en un momento desencadena un cifrado de los datos de nuestro propio ordenador. El cifrado se produce en nuestro ordenador con las herramientas de cifrado legítimas. Cifrar los datos es, digamos, como alterarlos mediante unos procedimientos matemáticos para que en caso de pérdida, por ejemplo, de un portátil, la persona que lo encuentre, sin la clave de descifrado, grosso modo, estoy hablando, no podría acceder a esos datos. Pero claro, eso sí lo cifro yo y tengo yo la clave, pues yo estoy seguro, me pierdo el portátil por ahí y digo, bueno, pues alguien se encontró un portátil, lo formateará y se quedará con un buen hardware o malo, depende del que tenga, pero no va a poder acceder a mis datos y eso es imprescindible. Cifrar un disco duro externo que yo me lleve, un pincho, es imprescindible cifrarlo para que alguien que lo encuentre no tenga acceso a los datos porque está cifrado. El cifrado a día de hoy, por los métodos que se utilizan, generalmente los métodos que vamos a utilizar son irrecuperables. O tienes la clave o no vas a ser capaz de descifrarlo, porque son técnicas, pues lógicamente, complicadas de criptografía, que lo que hacen es que no se pueda acceder a esos datos. Claro, desde el punto de vista de la seguridad informática, los cifrados son clave y se utilizan para muchas buenas cosas, para cifrar ese disco duro, para cifrar comunicaciones. El cifrado de datos es clave. Pero ¿qué pasa si le damos una vuelta de maldad a la cosa y entonces yo accedo, o bien accedo yo, o bien accede un programa informático a vuestros ordenadores y utilizo las técnicas de cifrado con una clave que genero yo y que me guardo yo? Y que solo os doy en caso de que me paguéis un dinero. Entonces, a partir de ahí os he secuestrado los datos. Vuestros datos al día siguiente de un cifrado de un ransomware no son accesibles. Tus iconos no responden, no son ya un documento de Word, sino que se ven como un documento cifrado. ¿Y cómo se desarrolla esto? Bueno, pues después de producirse el cifrado de datos en cada uno de los equipos de la red, además hoy en día cada vez más sofisticados, buscando incluso las copias de seguridad que se estén haciendo en la red, otros equipos que estén conectados para no cifrar solo uno, sino cifrar todos los datos de una red informática, pues se presenta un mensaje generalmente en las pantallas de los ordenadores en el que el propio ciberdelincuente te da la pista de cómo hacer el pago, que no va a ser un pago con PayPal, no va a ser un mándame un dinero digamos, por un método tradicional, sino que va a ser generalmente un pago en criptomonedas que luego sabéis que tienen una dificultad de trazabilidad. Es difícil saber, o bueno, quiero decir imposible, pero no, es más complicado saber quién pagó a quién y quién recibió. Entonces, en ese mundo a ti te piden dos Bitcoin y como saben además, bueno, 2 Bitcoin o menos, 0,2 Bitcoin, me vale mucho dinero el Bitcoin. Te vienen a pedir un rescate, que es claro, si te piden 0,2 Bitcoin y el Bitcoin o 0,3 y el Bitcoin está a 70.000 euros, pues te están haciendo eso que hablábamos de que a la pyme la están destrozando.
Si tú no pagas eso, no te envían la clave de descifrado, ¿vale? Que se supone que te la envían si tú pagas. Pero también hay casos donde, incluso satisfaciendo el pago, no recibes la clave y entonces has hecho dos cosas. Alimentar ese negocio, que es un negocio, porque aunque sea malo, es un negocio, estás alimentándolo porque a ellos les funciona. Después de cifrados de datos, reciben dineros en monederos digitales que luego desaparecen al poquito tiempo, sacan muchísimo beneficio y ni siquiera mandan la clave. Con lo cual estás fomentando esa ciberdelincuencia en el caso del pagar y muchas veces no recibiendo la clave. Conozco casos de gente que dice, pues pagué y me la mandaron. Ya, pero es que no sé hasta qué punto arriesgaste, has fomentado eso y además, ya te digo yo que no tienes la seguridad de que en el futuro, porque yo te mando la clave, pero ya ha estado dentro de tu ordenador, que me he dejado abierto y te vuelvo a extorsionar, ¿no? Entonces, los ataques de ransomware suelen entrar pueden producirse de distintas maneras. Al final se trata de que una intrusión, o bien de software, o bien de un remoto de alguien, desencadene el cifrado de datos en nuestro ordenador, en nuestros ordenadores, en nuestras redes, y puede hacerse de varias formas. Mirad este gráfico, vamos a darle un poco de zoom también aquí. Dice los vectores de ataque de los ransomware. Bueno, pues aquí por cuartos y van haciendo por años, digamos, vamos viendo cómo evolucionan. Esto está sacado en este caso está de una página de Coveware, que es una página de estas que analizan los fenómenos de ciberseguridad. Y aquí tenemos, por ejemplo, y se utilizó mucho, este RDP Compromise que viene, fijaros de dónde viene, en el año 2018 era muy habitual que los puertos abiertos, porque si os fijáis, y esto se agravó un poco con la pandemia, pero bueno, yo creo que la gente también fue consciente de que conectarse desde casa no es simplemente como se dice siempre, no, es que tengo abierto, yo me conecto desde casa, eso hay que trabajárselo un poquito, eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con VPN, con softwares bien dedicados a la conexión, pero no teniendo el Anywhere, como muchas veces, no, es un gran programa, pero abierto para que luego yo desde casa me pueda conectar, pero claro, que no me pida un código porque no voy a estar en... Es decir, eso es abrir demasiado, aunque RDP aquí se está refiriendo en concreto al protocolo de conexión de escritorio remoto, que lo conocemos todos así, de Microsoft, que es un muy buen protocolo, que tiene ciberseguridad incorporada, digamos, tiene cifrado de datos, tiene todo, pero que como es tan común y como se implementa generalmente no muy bien, pues suele dejar puertas abiertas en las empresas y por ahí se te cuela, más en el 2018, que eso ha ido bajando, pero por ahí se te cuela alguien que instala ya dentro de tu red o dentro de tus ordenadores el agente que luego, digamos, el software que luego va a cifrar todo, ¿no? Ese compromiso de RDP, ese puerto abierto, no segurizado, esa puerta que nos dejamos para conectarnos en remoto, pues es una de las principales, porque ahora lo vemos por aquí, pues ahí está. Y también el email. Es decir, a finales de 2023, fijaros dónde tenemos el email, por aquí. Bajando parece, pero ya os digo yo que esto a veces son cuestiones de, como la economía, esto parece que baja por ahí porque está subiendo por otro método y luego sube por el otro y vuelve a bajar en este. Pero dos de las formas de entrada que vamos a tener, vamos, muy habituales, y luego a partir de ahí, perdón que se me selecciona todo, y luego por ahí, por ejemplo, las vulnerabilidades de software también. Es decir, si tenemos, pues lógicamente sin parchear mucho los servidores que estén abiertos a Internet o incluso eso, conexiones remotas mal configuradas, versiones obsoletas de programas que nos dan acceso a las redes. Esa vulnerabilidad de software es otro de los vectores de ataque. Pero fijaros que el primero, por eso me interesaba estos dos, este y este, pero ¿quién no lo ha utilizado en la empresa? Vamos, seguro que nos hemos conectado en remoto, ¿lo hemos hecho bien? Bueno, pues ahí no lo sabemos, tenemos que ver en cada caso. ¿O quién no ha recibido un phishing por email? Os estoy hablando y en la cabeza tenéis todos el que os ha llegado hace 10 días, 15 días o como mucho un mes, seguro que más habitual. ¿Qué podemos hacer? Como siempre va a ir en ese sentido la presentación, conocer un poco lo que es, cómo actúa y qué podemos hacer para protegernos del ransomware. Bueno, pues en lo que hemos ido hablando casi ya va implícito. Dice mantener copias de seguridad actualizadas y fuera de la red, porque si me entra el ransomware y me cifra todo, me cifra mi copia de seguridad, pero si yo la tengo bien diseñada y tengo no solo la que se está ejecutando, que esto es básico, que se esté ejecutando una copia de seguridad de los datos en nuestra red, porque es muy accesible, porque puede estar muy fresca, pero además también me llevo una externa, bien a servicios de nube o bien en dispositivos externos bien cifrados, porque si no, caeríamos en otra, pues podemos recuperarnos de un ataque de ransomware sustituyendo todos esos ficheros cifrados por los que teníamos nosotros de respaldo. Los ataques de ransomware, dependiendo si
hay exfiltración de datos o no, y eso es difícil a veces de saber también, pues bueno, hay que comunicarlos dependiendo qué datos estemos trabajando en las empresas. Por ejemplo, si somos una empresa de análisis clínicos, por decir algo, o con información bastante sensible a LOPD, un ransomware puede haber cifrado los datos que tenemos y a la vez exfiltrado algunos. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una notificación a la Agencia Estatal de Protección de Datos como que hemos sufrido un tipo de ataque. Entonces, como veis, no solo es el perjuicio que te produce el decir, pues ahora tengo mis datos cifrados, sino que además también para cumplir normativamente eso implica tener que hacer una serie de operaciones de notificación que, bueno, son lógicas para saber que ha habido una filtración de datos y para ver que, pues eso, que digamos los usuarios afectados podamos saber cómo reaccionar en caso de que estemos afectados en ese volcado de datos. Mantener los software actualizados, lógicamente, lo que os decía, y luego siempre estar alerta a lo del phishing, partiendo del primero de todos, que es que el que desencadena muchas cosas, pues intentar no caer en campañas de phishing. Esto es el ransomware. Este se ha sufrido mucho en empresas y mucha gente lo identifica rapidísimamente. Ah, sí, el cifrado de datos. Sí, me dijo Pepito que llegó y no le funcionaba nada. Le restauraron la copia y ya está. Bueno, ya está, pero hay que luego analizar un poquito cómo ha quedado ese sistema. A ver si ha dejado puertas que mañana vuelves a tener los cifrados y un día te va a pillar y encima con lo que os hablo de cumplimiento normativo. Pero bueno, esto es muy común y ese casi lo han sufrido, bueno, muchísimas empresas. Este es un poco, no digo que sea más moderno, este va en crecimiento y es un poco, a ver si lo es menos de te cifra un dato o te entra un correo, sino el ataque a la cadena de suministro tiene que ver con las empresas no solamente trabajamos con nuestros datos, sino que trabajamos también unidas a clientes y proveedores, como mínimo. Y esa es una cadena que se produce, a veces es larga. Yo, por ejemplo, en mi empresa, pues tenemos proveedores, que a su vez tendrán otros proveedores. ¿De qué? De todo tipo. Proveedores de datos, de ciberseguridad también. ¿Qué pasa si una de esos puntos de la cadena es débil? ¿Qué pasa si yo tengo todas las contraseñas de mis clientes? Porque soy uno de los proveedores de, pues, de seguridad o lo que sea, y yo no tengo cuidado con esas contraseñas. Claro, está creciendo mucho porque si atacamos, desde el punto de vista del ciberdelincuente, atacamos a la cadena de suministro en el punto correcto, puede que con un solo golpe nos hagamos con múltiples informaciones de clientes. Tanto información, porque la tenga por fichas de clientes y clientes, proveedores, de un montón de socios, de lo que sea, o bien por, como os digo, los servicios de soporte, como puede ser el nuestro, soporte IT a empresas, tienen que ser cuidadosos con cómo llevan esas credenciales o esas de acceso de los clientes. Imaginad una asesoría que es muy habitual, que tiene certificados digitales de clientes, que permiten a veces la entrada porque están validando que es la persona, pero esa empresa, digamos como que eh, como se dice, delega, ¿no? En esa asesoría pues para las funciones de, y tiene que ser así, además es que hay que funcionar muchas veces así, delega el toma el certificado y haz por mí esta tarea. Pues si yo ataco a esa, digo asesoría, gestoría, parece que os estoy poniendo el foco, pero bueno, muchas veces lo decimos a nivel profesional también. Hay empresas, asesorías, gestorías que son súper sensibles a todo lo que está pasando porque tienen muchos datos, trabajan solo con datos. Entonces, básicamente una asesoría es una empresa de trabajo de datos, no produce un material, no transforma un oro en joyas, no. Es decir, es una empresa que gestiona las informaciones de múltiples clientes. Si yo doy el golpe exacto allí y me hago con muchos certificados digitales y soy un ciberdelincuente, pues ese día voy a cenar a un sitio especial porque me acabo de hacer con muchísimas llaves. Es como antiguamente, ¿no? Iba un tipo por la calle y yo me preguntaba de pequeño, ¿no? Yo no lo viví, pero y entonces, no, el sereno, no sé qué, te abría las puertas porque el tío tenía la llave de todas las puertas. Pues yo me imagino que si yo fuera un delincuente, pues yo me voy a por el sereno, no le robo la llave a nadie, voy a por el tipo que lleva todas las llaves de la calle. Bueno, pues esto es la cadena de suministro. ¿En qué punto de la cadena de suministro ataca el ciberdelincuente? Pues muchas veces estudiado, se va a por el punto de, ostra, pues si yo consigo meterme o una intrusión en esta empresa que lleva muchos datos de muchos clientes de mucho tipo, pues consigo los datos o consigo esas llaves que os decía. Con lo cual, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de cada uno de nosotros? Pues intentar asociarnos, aunque a veces no es fácil, ya lo sé, porque asociarnos con servicios que hagan, que den buenas prácticas de ciberseguridad, que ellos mismos adopten buenas prácticas de ciberseguridad.
Os voy a poner el caso y vuelvo otra vez a lo mismo. Pongamos que voy a cambiar un poco. Un abogado. Suponed que yo soy un abogado. Estoy reunido con mi cliente y mi cliente ve que tengo ahí todo su expediente ahí encima de la barra de bar donde nos estamos tomando algo y una persona está ojeando. Yo digo, este tipo es un poco descuidado oye, que son mis datos. Pues a nivel cadena de suministro podríamos también decir, oye, pero ¿y este tipo, por ejemplo, que me lleva a mí, pues eso, esa ciberseguridad y que le veo que llega aquí y que no tiene cuidado en nada, ese tipo de cosas, ¿cómo se exige? Bueno, es complicado porque, claro, ¿cómo lo sabes? Existen normativas como las ISO 27000, pues ese tipo de ISOs que hacen 20001, estas que se aplican en las empresas que dan soporte, de tal forma que una empresa externa certifica que esa empresa que presta servicios lo está haciendo conforme a unas buenas prácticas del estado de la técnica, digamos, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, nosotros llevamos las copias de no es el caso, ¿no? Pero tuviéramos las copias de seguridad de clientes en nuestra casa porque se hicieran en servidores de aquí, pues estaría muy bien que nosotros dijéramos, mira, aquí tenemos esta norma que seguimos y que nos dice, tenemos protección contra inundaciones, contra fuego, están replicados los data centers, tenemos cifrado en reposo los datos. Cuando se produce la conexión para traernos los datos para aquí, esa conexión va cifrada. Todo ese tipo de prácticas, habrá una empresa externa, pues, SGS, AENOR, una de estas que dice, esta gente lo hace y te proporcionan el certificado. A veces no se le da ninguna importancia desde el punto de vista del cliente. Te dice, por ejemplo, yo estoy certificado en tal cosa. Bueno, ¿qué más me da eso? Pero esta es la cadena de suministro. ¿Vale? Entonces dice, es crucial que las organizaciones implementen medidas de seguridad y que eso lo transmitan tanto a clientes como a proveedores, por arriba y por abajo. Este es un ataque que está empezando a sufrir, o sea, a tener mucho auge, el ataque a la cadena de suministro. Bueno, vamos a ir ya con la parte donde, porque hasta ahí, bueno, elegiremos bien nuestros proveedores, vamos a estar concienciados y nos vamos a intentar tener el ojo bastante ojo a visor para esto es un phishing, le cambio, no voy a ir por el enlace este, sino que voy por otro sitio. Pero vamos ahora a otra cosa que, y aquí sí que ya entramos en bueno, esto es de toda la vida, las contraseñas débiles. Ahora vamos a ver una estadística, da igual, me la podía haber inventado porque una estadística sacada de cuáles son las contraseñas más usadas en el año 2023 y bueno, como en el año 2022 y anteriores, admin 123, claro, entonces, a pesar de que muchas veces los sistemas ya nos obligan y todos hemos dicho, joder, qué coñazo esto, y hay que poner letras y mayúscula y minúscula y un número, ¿sabes? Porque te obliga y no nos gusta como usuarios, es que si la contraseña es fácil, y ahora lo vamos a ver con los métodos que hay hoy en día, la potencia de cálculo que hay hoy en día, un ataque de fuerza bruta acaba averiguando una contraseña en milésimas de segundo, en segundos. Entonces, la contraseña tiene que tener una cierta complejidad. Las contraseñas, que es un mundo en sí mismo, tienen que ser, a ser posible, únicas para cada sitio donde nos validemos. Si yo tengo la misma contraseña en Gmail, en Facebook, en Twitter, no sé, en todo lo que se me ocurra, digo, servicios online, bueno, y además también para entrar en mi ordenador y para el banco, siempre tengo la misma contraseña, como pierda la contraseña, estoy perdiendo acceso a todo. ¿Y cómo pierdo yo la contraseña? Pues porque la pierda yo, porque alguien me instale un software que saca contraseñas de mis equipos sin que yo me entere, porque donde lo haya yo puesto la contraseña haya una filtración de datos. Y ahora fijaros, la misma contraseña ya sé que en el banco nos obligan porque hay una normativa y por eso ellos lo llevan un poco aparte, pero os pongo el ejemplo del banco para que veáis porque claro, si te roban la contraseña de un foro, pues igual te da lo mismo, pero de una red social a lo mejor ya no, porque te suplantarían tu identidad. Durante un tiempo van a ser tú y no a nadie le apetece que nadie postee o que haga cosas en nombre suyo si no es. Pero quiero decir que sí perdemos una contraseña que nos da acceso a todos los otros servicios, pues estamos perdiendo todos los otros servicios. Y eso es muy, muy gordo. Mantener una contraseña única para cada sitio es un desafío. Hay algunas formas, pero es un desafío. Hay quien se inventa fórmulas, ¿no? Pues cojo los 3 primeros caracteres del sitio donde sea, Facebook, pues pongo Faz y luego pero al final son recetas que, bueno, pueden valer, pero que son complicadas de gestionar. ¿Y dónde las anotas? Pues, hombre, en un fichero de texto dentro de tu ordenador, pues no es el mejor sitio. En un fichero de Excel, os digo cosas, ¿no?, que nos dicen a veces. En un fichero de Excel que tengo en el ordenador con contraseña. Bueno, pues un poco mejor, porque ya la contraseña del Excel ya no está como hace 30 años que se sacaba la contraseña fácil, y si la contraseña es un poco difícil, bueno, pues te puede valer
pero no sé si es la mejor forma. Existen gestores de contraseñas, softwares dedicados a hacer ese tipo de funciones que ya se encargan de que las contraseñas que tú metes dentro te las rellena, por ejemplo, en determinados sitios web. Es decir, yo entro al BBVA y si tengo mi gestor de contraseñas y lo tengo instalado como una extensión del navegador, me rellena la contraseña. Aquí podemos entrar ya en la discusión entre gente de ciberseguridad de si es bueno o malo un gestor de contraseñas. Es decir, que bajo una contraseña, que es la que tiene el gestor, estén todas mis cuentas. ¿Qué pasa si pierdo esa contraseña? Bueno, pues en ese sentido podríamos discutir, pero si esa contraseña que tengo maestra es fuerte, el software es confiable y tiene buenos métodos, y lo tienen la mayoría. Y a la vez le añado el doble factor de autenticación, que ahora vamos a ver lo que es ese, además de mi contraseña, un token que me envían al móvil para la contraseña maestra, bueno, y luego para las otras también, estaría muy bien. Pues si yo voy añadiendo esas capas de seguridad, el gestor de contraseñas puede hasta ser un aliado. Porque, por ejemplo, en caso de phishing, supongamos que yo no relleno contraseñas. Tengo un gestor de contraseñas, voy a poner LastPass, que aún no lo conocéis, está ahí en el navegador y cada vez que yo accedo, a veces los navegadores de Internet, el Chrome, el Firefox, hacen un poquito eso. ¿Quieres que guarde la contraseña? Perfecto. Para el sitio, pongamos office.com o bbva.com. Y él la guarda y cada vez que yo entro me la rellena y yo accedo. Entonces, eso tiene, fijaros, una ventaja de seguridad que es la siguiente. Si a mí me llega un correo de phishing simulando ser el BBVA, cuando yo le dé, el gestor de contraseñas no se va a equivocar, ¿eh? No va a decir, hostia, el BBVA, no, porque no está en el BBVA y no va a rellenar las casillas. Con lo cual, si yo dependo de que sea el sistema el que rellene en determinado dominio, en determinado bbva.com, si a mí me hacen un buen phishing que parece bbva.com, pero no es, el gestor de contraseñas no va a rellenar. Ya tengo que ser yo muy burro para ir ahí y decir, no, rellénalo con el del BBV, que yo, cuando siempre lo estaríamos, digamos, dependiendo de que él lo rellene. Entonces, tiene unas ventajas, tiene los inconvenientes a la gente muy purista que no le gusta porque no confía en el servicio, a lo mejor si la contraseña está residiendo bien cifrada, si el servicio online tiene una filtración, como puede pasar, si tiene buenas medidas de seguridad, si tiene las contraseñas bien ocultas, allí bien cifradas, para que aunque las pierdan, no consigan las contraseñas, sino solo a lo mejor los hashes o ni siquiera eso. Pero bueno, es un tema a estudiar porque sí que facilita ese tener una contraseña única, una contraseña muy difícil, porque como no la vas a recordar tú, son contraseñas muy difíciles las que generan, y además te va, digamos, como a dar una capa de seguridad a mayores, en el sentido de que es difícil o es más difícil que la extensión de ese rellenador de contraseñas, por decir algo, caiga en un phishing. ¿Vale? Porque o el dominio es el que es o no va a funcionar. Pero bueno, al final el núcleo de las contraseñas débiles, como uno de los problemas de la ciberseguridad, es simplemente eso. Vamos a pasar aquí. Si esto es verdad, pero es que da lo mismo si es verdad o no, porque luego buscas una clasificación donde a lo mejor no te trae estas mismas, pero son todas del mismo estilo, ¿eh? Digo que clasificaciones hay muchas, ¿no? Esto lo saca NordPass, que es una empresa que se dedica a estudiar este tipo de cosas, sacar estadísticas y tal, pero a lo mejor luego miras en Kaspersky y te dice que son otras, bueno, más o menos. Pero siempre van a ser cambiadas de orden, 1, 2, 3, 4, password, QWERTY, que son todas esas letras que van en el teclado directamente cuando escribes, as, das, as, como cuando empiezas a darle. Bueno, pues ese tipo de contraseñas en realidad no son buenas contraseñas, además caeremos en reutilizarlas en muchos servicios y estas contraseñas, aunque pone un segundo ahí, ya es hasta menos. Con eso no podemos ir a ningún sitio. Tenemos alguna forma también de saber si las contraseñas que ya hemos utilizado en determinados servicios han sido, digamos, hackeadas o han caído dentro de filtraciones, porque no solo es que yo pierda la contraseña, es que la pierda, pongamos que yo tengo, vamos a suponer que hago una página de cocina y pido registro de usuario. Y bueno, la gente se registra y yo no tengo buenas prácticas, no lo hago bien, y mañana las contraseñas que yo almaceno para que ellos simplemente entren y vean sus recetas favoritas, pongamos. Se han registrado con su correo electrónico en mi sitio y han generado una contraseña. Si yo, que soy el que tiene ese foro, no almaceno bien o hay malas prácticas de almacenamiento de esas contraseñas, ya no os digo que estén en claro directamente en el servidor, ¿no? Para que cuando tú llegas y dices, yo soy Gelo con la contraseña Pepito, él diga, pues sí, esa base de datos de contraseñas que yo tengo como, pues, como servicio, como proveedor, como Twitter, como Facebook, como un foro, si alguien me la roba, está robando las contraseñas de otra gente. Si además eran reutilizadas, como os decía, con la contraseña de un sitio,
pues a lo mejor van a tocar otros y ven que para ese mismo usuario, para ese mismo correo electrónico, esa contraseña funciona. ¿Cómo podemos saber si ha habido en las filtraciones que se van teniendo notificación, si estaban nuestras contraseñas o nuestras direcciones de correo? Bueno, pues hay una página que es, bueno, se utiliza mucho, que es esta, que luego tendréis el enlace. Yo creo que la tengo ya por aquí seleccionada. Vamos a verla. Y esta es una página que nos permite averiguar si nuestro correo electrónico está en alguna filtración. Vamos a utilizar mi correo electrónico personal. Vamos a ponernos aquí. Yo estoy en muchas, además me viene bien porque es un correo que he utilizado toda la vida para registrarme en sitios, no tengo más importancia en él, pero claro, yo he caído en que si me registré un día en un servicio de un proveedor, lo vemos ahora, y el tipo perdió credenciales, pues por lo menos mi correo electrónico estaba allí. Yo tengo este correo electrónico, eh, uno de Gmail. Esto yo lo tengo desde el año 2005, con lo cual, y me he ido registrando en todo, he caído en muchas. Y dándole al botón, dice, oh sí, pues sí, sí, sí. Usted está en 17 brechas de seguridad que ha habido volcados de datos. ¿Qué significa esto? Pues mira, yo estaba registrado en 500px, que era un sitio que lo que hacía era darte imágenes, y yo me registro en el año 2008 y pongo allí Gelotron, Gmail y una contraseña. Y de repente en el año 2018 500px pierde toda la base de datos de usuarios. Pues está Gelo allí. Está allí Gelotron y está la contraseña que tuviera. Al raíz de una de estas filtraciones, cuando sepamos que hay una filtración, que a veces sale hasta en las noticias, lo ideal es intentar acceder y cambiar la contraseña. Por lo menos, bueno, tendrán la parte del correo electrónico, pero ya has cambiado la contraseña, pues si no, pueden acceder. ¿Cuánta importancia le doy yo que acceder a alguien a 500 píxeles por mí? Pues bueno, igual ninguna, pero que sepamos que esto funciona así. Entonces yo me registro en muchos sitios, me registro en Bitly, este que recorta las direcciones de, cuando la dirección que le vas a pasar un enlace a alguien es muy largo, pues hay servicios que tú los pones y me registro y digo, soy Gelotron y esta es mi contraseña. Y de repente en mayo de 2014 pierden todas las... Pues yo estoy en ella. Entonces, bueno, esto mismo pasa con las contraseñas. ¿Vale? Aquí arriba, ves que pone passwords. Si yo le doy, hace lo inverso. Es decir, imagínate que yo tengo una contraseña y digo, esta se habrá encontrado en alguna de las filtraciones de bases de datos filtradas donde había contraseñas. Vamos a suponer, bueno, la que os pongo siempre, esta de Pepito. He escrito Pepito, aunque no nos lo deje ver, tenía que salir aquí este. Y le digo, la contraseña Pepito, que es la mía, el botón pone pound, así que es como decir, bueno, esta ha sido filtrada. Le doy, esto no quiero que me... Y me dice, hombre, esta ha sido vista 50.000 veces, porque Pepito, 50.000 veces se ha utilizado esa contraseña, con lo cual, si tú la tienes como contraseña, pues vete cambiándola, porque quiere decir que en más de 50.000 veces que se han visto contraseñas está la tuya, está filtrada, si es tu contraseña. Tiene luego que coincidir con el usuario, pero saber que tu contraseña está filtrada. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, vamos a ir a esta otra página de Kaspersky, hay muchos de estos, pero bueno, me voy a Kaspersky porque es un proveedor aunque bueno, Kaspersky justo tiene siempre la leyenda de que si es ruso, que si tal, que no sé qué, pero bueno, es un proveedor de toda la vida de ciberseguridad. Fijaros que lo primero que hace para analizar mi contraseña, que lo que voy es a probar la fortaleza de una contraseña, es decir, que no la recopilan. Tampoco en la anterior página que vimos, lo primero que hace es declarar que no se quedan con las contraseñas, porque eso si no, sería una forma, mira, sería una forma muy sofisticada y muy inteligente de phishing. Prueba aquí tu contraseña y a la vez se quedan con ella, con lo cual van haciendo base de datos de contraseñas. Esto pasa, ¿eh? Hay sitios donde puede pasar esto. Entonces siempre hay alguien que mira, si alguno de mis compañeros si está viendo la charla, dirá, pero ¿cómo está probando? Bueno, en este caso no porque estoy en Kaspersky, pero ir a un servicio por ahí y buscar, medir la complejidad de la contraseña y entrar en cualquiera es a lo mejor no hacerlo bien. Hay que bajarse algún programita que lo haga offline, que no conecte con ningún servidor o bueno, con alguno de estos que son grandísimos proveedores de ciberseguridad. Aquí esto lo que va a hacer es analizar esa contraseña Pepito, aquí sí nos la deja ver, ¿no? Pepito me dice, mira, hace tiempo que deberías haber cambiado esa contraseña, si fuera Pepito. Demasiado corta. Ha aparecido las 50 y pico mil veces, no va a coincidir exactamente el número, pero bueno, 50 y pico mil veces nos decía aquí, 50 y pico mil en el otro, porque las bases de datos se manejan a veces en conjunto. Ha aparecido 50.000 veces en filtraciones de datos. ¿Cómo tienes esa contraseña? Las contraseñas, si os fijáis, se mide la dificultad, en este caso, Pepito, 6 caracteres, todo minúsculas, solo de la A a la Z, o sea, esto no tiene complejidad. La complejidad va aumentando si digo, bueno, voy a añadirle pues un número, el 4. Ha subido un poquito, pero muy poco.
Y aún así me dice, pues ha aparecido 24 veces. 24 veces está por ahí la contraseña 4 Pepito. Bueno, la hacemos un poco más difícil, quitamos la P y la ponemos mayúscula. Sube un pelín, pero aún así también sigue apareciendo 5 veces. Bueno, esto hay que meterle un símbolo, empezamos con esta, ¿no? Bueno, pues vamos a meterle aquí un asterisco. El asterisco ya hace que suba, bueno, y ni siquiera casi. Un asterisco y un guión bajo, por ejemplo. Va creciendo la complejidad de la contraseña, aunque no lo veáis, pero no deja de ser una contraseña como muy débil. ¿Qué es lo que hacen las extensiones estas que os digo o estos generadores de contraseñas? Darnos combinaciones de números, símbolos mucho más difíciles, un poco más largos. Una contraseña hoy en día, que se decía hace unos años, mínimo de 8 caracteres. Bueno, pues ya casi de 12. No la pongamos tan corta, porque los métodos digamos, de fuerza bruta de averiguar contraseñas pueden ser muy complejos. Voy a ver si os puedo enseñar una contraseña. Pongamos, creo que tengo por aquí yo alguna, un momento, que sea un poco complicada. Y medimos la complejidad que tiene. A ver, bueno, ahí estoy utilizando un gestor de contraseñas. Bueno, y si no, además, no necesito yo nada, me la invento. Una cosa que os digo para los que lo hayáis oído, se habló mucho hace tiempo de que a veces en vez de una contraseña con muchas complejidades, que si un asterisco, es bueno utilizar, por ejemplo, una frase, pero hay que ver qué frase. Una frase, imaginaros, y se ponía como ejemplo. Imagínate, dice, no pongas una contraseña complicada, pones una larga combinación de caracteres en un lugar de la mancha. Y eso, como complejidad, si os fijáis, el medidor de complejidad dice, está muy difícil, porque son muchos caracteres. Y a la vez a mí me resulta muy fácil de recordar. Pero ojo, en un lugar de la mancha, joder, anda que nos es la obra universal, porque si fuera otro pasaje de otra novela, pues vale, pero en un lugar de la mancha ya ha habido 324 veces que se ha filtrado porque se ha utilizado mucho. Cambia la película porque a veces dicen, vale, pues hazlo de esta manera. Una frase, claro, lo ideal sería una frase por cada sitio. Una frase y entre cada una de las palabras le metes guiones. En un lugar es la misma, ¿eh? ¿No? Es el inicio del Quijote, lo mismo para una que para otra. Pero esto ya, claro, se ha filtrado nunca, porque ¿a quién se le ocurrió hacerlo así? O el verde que te quiero verde, que también... Pero bueno, yo no sé si eso luego tú te acuerdas y dices, en el Facebook tengo verde que te quiero verde y en el otro tengo tus ojos son, ¿sabes? Lo de Pablo Neruda. O sea, yo no sé si es buena idea o qué frases hay que poner, pues se van a acabar olvidando. Pero bueno, sí que es cierto que una cadena larga de caracteres, como es esta, que no tiene más que minúsculas, que son solo letras, pero como es muy larga, el ataque de fuerza bruta nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que quería deciros con la complejidad de la contraseña es que no todas las contraseñas son iguales y que hay que tener una cierta complejidad en ellas, porque si no, pues estaríamos cayendo en esas contraseñas fáciles que aunque sean largas, por ejemplo, esta de Mallorca 64 me llamaba la atención. Y la buscas y efectivamente hay mucho, no sé si es que pasó algo en el Mallorca en el 64, hay muchas filtraciones de la contraseña de Mallorca 64. Bueno, pues yo qué sé. Esto nos puede parecer muchos caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dices, has dicho que más de 8, sí, pero está utilizada y ha sido muchas veces filtrada. Entonces, bueno, primero, no utilizar contraseñas débiles. Segundo, si se puede, utilizar una contraseña es lo ideal para cada servicio. Y luego lo tercero, que tenga una cierta, digamos que podamos ser capaces de recordarlas o de utilizarlas, eso, únicas para cada sitio. Por último, o casi por último, no por último, pero bueno, una de las cosas que influye mucho es la falta de formación. No solo de la persona que dirige una empresa, que a lo mejor muchos de los que estáis aquí hoy dirigís una empresa que tiene empleados. Y las cadenas, como todo, ¿no? Y esto es una cadena de personas trabajando con algo, es tan, como dicen, tan débil como el más débil de sus eslabones. Si en tu empresa el jefe está muy formado, el siguiente responsable también, hombre, si consigue trasladarle a los empleados eso mismo, si les consigue cursos de ciberseguridad, formación en ciberseguridad y fomenta una cultura de la ciberseguridad, pues va a hacer más fuerte su empresa. Pero si los responsables de una empresa tienen mucha sensación de que hay que protegerse de este tipo de cosas. Invierten tiempo y dinero en formación, pongamos, y también en medios técnicos. Se acogen a planes, están bien pendientes.
pero luego los empleados que tienen no, al final los que operan cada día van a ser los empleados. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la falta de formación afecta a todos, pero a todos los que trabajen dentro de una organización. Si yo estoy dentro de una empresa y yo soy un desastre y no le doy importancia a la ciberseguridad y hago clic aquí y no tengo problema en entrar en cualquier cosa y soy un poco irresponsable, de poco vale que mi jefe invierta todo el presupuesto que quiera en ciberseguridad o que, o que se forme todo lo que quiera. De lo que se trata es de que formemos a la gente que forma parte de una organización entera. Entonces dice, bueno, falta de formación y políticas de seguridad. ¿Qué significa la falta de políticas de seguridad? Bueno, pues que nosotros podemos formarnos mucho, los que estamos aquí hoy, y de aquí salimos con, vale, pues es muy importante la ciberseguridad, pero luego no implemento ningún tipo de política en mi empresa de ciberseguridad. Vais a ver que es muy fácil de hacer. La política de empresa es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué cuento, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hacer una pequeña política de seguridad. En empresas muy grandes, las políticas de seguridad, pues lo que hablamos pueden ser incluso, no iba a decir tomos, pero pueden ser hasta un libro que se transmite a los responsables. Y luego eso hay que simplificarlo y transmitírselo a los empleados. Por eso digo, la política de seguridad puede ser, por ejemplo, un punto de la política de seguridad es, hay que dejar, y parece una tontería, el escritorio limpio de papeles que pongan contraseñas y cosas parecidas. Hay que cerrar los equipos cuando nos marchemos, hay que bloquearlos, hay que saber cómo... Eso, transmitido a la gente y contemplado y controlado, vamos diciendo, oye, estamos haciendo esto, pues eso es un punto de política de seguridad, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo hacer una pequeña política de seguridad. Entonces dice, la ausencia de políticas de seguridad claras y bien implementadas es otro de los problemas muy grandes de ciberseguridad, porque si nadie, digamos, tiene conciencia y nadie aplica políticas de ciberseguridad, está claro que en algún momento vamos a tener algún problema relacionado con este tema. Hay que asistir a cursos, a charlas, hay que hacer esas jornadas de formación internas o contratadas por... que hay un montón de posibilidades, contratarlas con alguien, alguien que esté dentro y que ya tenga esa conciencia, elaborar algún pequeño temario como este que estamos viendo y transmitirlo más rápido que yo, que me enrollo mucho, pero bueno, en unas pequeñas pildoritas, por ejemplo, pues cada semana, acudir a esa página que ya os digo que luego os deja, hay enlaces por ahí, a la oficina de ciberseguridad, esta de seguridad del internauta, donde vamos a tener hasta guías de qué podemos hacer. Fijaros qué tontería, pero que a veces es verdad. Hay sitios donde, y ahí nos disponen de ello, tú te imprimes unos pósters y los cuelgas, y estos, unos pósters que te ponga, por ejemplo, recuerda tener contraseñas difíciles, ¿no? Que fomente la cultura de la ciberseguridad. Yo sé que lo primero que dicen es, vaya fricada, voy a tener yo en las paredes puesto esto. Bueno, pero que te quiero decir que hay que tener una conciencia, igual que en las fábricas, si os fijáis, en las fábricas donde de trabajo muy manual y que a veces llevan un peligro físico muy grande, donde tienes que llevar el EPI puesto, el casco, todo esto. Hay muchísimos carteles por las paredes de no te olvides de tal, lleva siempre el casco. Tú dices, pues ya lo sabe, el tipo trabaja allí, pero está fomentando el que no se descuide un día, que no se olvide, que sepa que eso es importante. Si yo trabajo en altura, pues ya te digo, tendré hasta que llegue a mi puesto de trabajo muchos sitios donde se va a estar haciendo hincapié en el arnés, en el casco, en esto. Y es lógico y nadie lo ve raro en ese sentido. O si hay una zona de grúas, se pone que cuidado que puede haber, pues en la ciberseguridad puede pasar también lo mismo, hay que concienciar. Bueno, falta de formación y luego por último, y aquí sí que tampoco nos vale, porque todo esto es una cadena y tampoco nos vale tener gran conciencia, que bueno, sería un poco contradictorio, pero bueno, tener mucha conciencia de ciberseguridad y después estar trabajando porque a mí me gusta más con Windows XP, por deciros algo, que es un sistema operativo completamente desactualizado, fuera de servicio, con múltiples vulnerabilidades, pero no Windows XP, o sea, que no es que yo quiera echarle, sino un sistema operativo del año 95, porque a mí me gustaba y era así. Una conexión a Internet que no quiero meter contraseña, o sea, ya os digo que es contradictorio. Si tengo buena cultura de ciberseguridad, tengo que tener también actualizaciones en los equipos, tengo que tener equipos actualizados. Es que los de los ordenadores lo hacen para vender más ordenadores. Pues claro que lo hacen para eso. Pero aparte de hacerlo para eso, de Microsoft y toda esta gente, podía mantener el mismo Windows XP y seguir toda la vida dándole soporte. Bueno, pues ellos mueven su mercado, yo lo entiendo, pero al final nosotros no somos más que usuarios de ese mercado y es lo que hay.
el año que viene, todas las organizaciones que trabajamos o que trabajan en un tanto por ciento muy grande, no quiero acusar a Microsoft ni tampoco hacerle apología, pero que tienes un Windows, que es el sistema operativo que está presente en miles de empresas. El año que viene, el 15 de octubre creo que es, o una cosa así, ya no le dan Mm. soporte a Windows 10. A partir de ahí, tenemos que tener Windows 11. Tú dices, esto es por negocio de, bueno, pues es por negocio de Microsoft, pero nadie vamos a ir a Redmond o a donde esté Microsoft, en Seattle, y allí coger por la pechera a un señor y decir que siga actualizando el Windows. Con lo cual, no nos queda otra. O lo actualizamos, aquí alguien me diría, pues ponte un Linux. Claro, pero bueno, luego están las cosas estas de cómo hago yo para superar esa dificultad que hay. Es decir, que a veces las empresas Mm. no son tontas y han creado un ecosistema, pero bueno, lo vemos en el móvil, casi casi a nadie nos extraña y es lo mismo. Yo tengo, por meterle ahora a la otra, yo tengo el iPhone no sé cuánto. Pues el iPhone no sé cuánto, que tiene un tiempo, a lo mejor durante 4, 5 o 6 años, yo no sé muy bien, te dan actualizaciones del iPhone. Pero luego, a ti el iPhone te funciona exactamente igual, ¿eh? Luego, el problema es que ya no se actualiza y estás vulnerable. Si lo utiliza mi padre, que el hombre lo que hace es, bueno, y también tendría que estar actualizado, pero bueno, el hombre está jubilado y lo que hace es ver el WhatsApp de mi hermana con 4 cosas y ya está. Bueno, pues a lo mejor bien, pero si yo lo utilizo en la empresa, el iPhone tiene que ir un poquito actualizado, porque como haya una vulnerabilidad y se provoca alguna de las que decimos, de estas cosas que hemos hablado, pues es complicado. Entonces, actualizaciones de seguridad hay que tenerlas. En los sistemas antivirus, en los sistemas operativos, que son los Windows, el Linux, lo que tengamos, tienen que estar actualizados. También Linux se actualiza. Linux y otro tipo de sistemas, el macOS, el iOS, todos se van actualizando. Android se va actualizando, todos. Entonces hay que tenerlos actualizados. Y también los programas con los que funcionamos. Por ejemplo, muy típico que te dicen, pues yo tenía el Word 2008 era o 2007. En el Office 2007, hombre, siempre el fabricante te va a dar alguna cosa nueva que hace el nuevo, ¿no? Pero quiero decir, la carta justificada a la derecha, con doble espacio, en negrita y a doble cara, lo hacía lo mismo el 2007 que el 2021. Pero el recorrido que lleva, la seguridad que lleva el nuevo, veis que ahora muchas veces habilitar contenido, ejecutar macros, hacer no sé qué, todo eso no lo tenía de aquella. Si lo tenía en un nivel mucho más bajo. Y eso es porque además de nuevas características, le van metiendo funciones reforzadas de seguridad y van tapando los parches. Siempre en las charlas que hacemos de ciberseguridad, luego aquí, bueno, más con clientes y tal, hablamos de pensar que un software, cuando sale de un fabricante, ya está. Es un software, es un producto humano y encima muy complejo y que lleva muchas operaciones y que interactúa a nivel ordenador con muchos otros programas. Con que se quede un fallo y las vulnerabilidades de software suelen ser, ostra, yo como programador me he olvidado esto y si pasara esto, entonces entraríamos en este problema, pues eso hay que corregirlo y hay que corregirlo con un nuevo parche. Y se mete un parche de seguridad, pero aún así, y es así, es humano. Ese parche puede provocar incluso otro fallo que detectaré mañana, por eso hay que estar actualizado siempre. Vamos a actuar. Ahora ya que llevamos un rato largo, vais a ver en 5 minutos, vamos a ver 10 cosas que podemos hacer en la empresa, que luego, pues unas serán más fáciles, otras os resultarán más difíciles, pero 10 cosas que ya no son solo conocer y concienciarnos, sino también actuar. Vamos a hacer una auditoría de ciberseguridad. ¿Os acordáis que decíamos que no teníamos políticas de ciberseguridad, ni auditorías, ni nada de esto? Dice, bueno, para una pequeña empresa una auditoría es crucial porque aunque parezca que nadie va a venir a por nosotros, justamente nos vamos a generar esa sensación de nadie viene a por nosotros y no sabemos ya ni con qué medios contamos, ni qué información estamos manejando. Entonces, ¿qué podemos añadir a una auditoría de ciberseguridad? Por lo primero, un inventario de activos. Es decir, ser capaces de saber qué tenemos. Porque esto a veces es como, ¿qué tengo? 5 ordenadores o 6 porque hay otro allí. Y además una impresora que está conectada a la red. Un inventario de activos. Los dispositivos, los software que tenemos. Pues es verdad que este programa también accede a esta base de datos de todo eso. ¿Con qué trabajamos? Pues mira, yo soy de una pequeña empresa y trabajo con 5 ordenadores, 2 impresoras de red, 2 discos duros externos que me llevo para casa. Además tengo del ordenador, tengo luego el portátil que se conecta no sé cómo. Bueno, solo metemos todo en un documento y a ser posible todos los planes, aunque sean pequeñitos, aunque sean muy modestos, tienen que ir modificándose en el tiempo. Y dentro de un mes Y vuelvo los a que no mirar. son ya solo de la empresa. Claro, y Que los que no son, fulanito además. se conecta a la wifi con su móvil Efectivamente. Claro, ese es un y yo fenómeno, tengo una además. carpeta compartida. Exacto. Y ese es un fenómeno Israel, efectivamente.
Además parece no, pero muy difícil de controlar, porque Mm, como son esos dispositivos que vienen o los tuyos propios personales mezclados con la empresa, sí, pero ser un poco consciente sí. de no tener nada a No, tener un pequeño documento. y hoy es muy fácil, cualquier, incluso los propios routers que ponen las operadoras ya te Hace, cachean claro, todos los dispositivos que tú tienes eso es, conectado, que lo puedes sacar de ahí, no te hace falta ir ordenador por eso ordenador es, diciendo, tú te claro, conectas a tu router y en la página más fácil de gestión que tiene el propio router ya te da un inventario de todos los dispositivos claro. que están De conectados. que está conectado por cable, por wifi, por tal, te da todo esto. A nivel de software, añadimos un poquito el software, con lo cual tenemos los dispositivos y tal, y luego tenemos, por ejemplo, y tenemos un programa de gestión que tiene una base de datos de clientes, un Excel que lleva números de cuentas bancarias, no sé cuál, otro al que accedemos en un Word donde tenemos no sé, un inventario de los activos que tenemos. ¿Vale? Pues eso, bueno, se hace bastante fácil. El control de acceso. Esto casi es una cosa de, bueno, para hacerlo muy sencillo. Trabajamos todos en un servidor y tenemos unas carpetas compartidas. Bueno, hay que saber un poco quién accede a qué carpeta. No, todos accedemos a todo. Hombre, ya, pero como estamos haciendo un poquito de cultura de ciberseguridad, si todos accedemos a todos, casi aunque parezca una tontería, nos ponemos en el documento carpeta tal, accedemos todos, y eso te va a dar a ti la sensación de, bien, todos accedemos a todos, pero ¿y conviene que todos accedamos a todo? Porque a veces se ve, incluso en el mundillo nuestro, y estamos súper formados en eso, que si yo, por ejemplo, a un compañero le quito el permiso de acceso a algo, es como que yo le estoy cortando de acceder a algo que igual ni lo necesita, pero es como, no puedo yo acceder. Más que nada no es porque tú no accedas, que es que si te sientas en mi ordenador y lo vemos, no es que la información, a veces no es por confidencialidad, sino por cortar y seguridad, también por confidencialidad, ¿eh? Pero si todos tenemos acceso a todos, la posibilidad de que uno pierda su acceso y entonces es todos todo, pues no hay segmentación de quién accede a qué. Si yo, por ejemplo, pues no tengo por qué y no lo hago. En mi empresa no tengo permiso, no tengo por qué ver los datos de la persona de contabilidad, pero no ya por confidencialidad, sino que es que no quiero tener esa posibilidad. Es decir, si no la tengo, pues mañana mi cuenta comprometida no haría que se pudiera acceder allí. Y aparte que hay que saber un poquito siempre a qué accede cada persona. Y ya os digo, que no nos parezca mal, que no es como, joder, pues yo no soy administrador de mi equipo, no me deja. Bueno, hombre, es que si te dejo completo acceso a todo, estoy poniéndote más en peligro que si no. Entonces, bueno, siempre hay que ir, como se dice, de la política del mínimo acceso a lo que se necesite. Actualizaciones y parches. Lo mismo que veíamos es si tenemos un control de qué equipos tenemos, qué dispositivos tenemos y de qué software tenemos, pues vamos a poder saber si los tenemos actualizados o no. Y ahí poder detectar un poco y decir, por ejemplo, ostras, pues si tengo aquel ordenador del fondo, es verdad que está con el Windows XP, bueno, pues actualizarlo a un sistema operativo más. O tiene el antivirus que me he fijado y no está actualizado, tenerlo actualizado. O que la suite ofimática que utilicemos esté muy, bueno, pues actualizaciones y parches, sobre todo en el software. Pero bueno, tampoco penséis, a veces los propios ordenadores se actualizan también en lo que le llaman las actualizaciones de BIOS, o de firmware que llevan porque tienen que corregir incluso problemas del propio ordenador. Pero sobre todo tener sensación o cultura de hay que actualizar, ¿vale? Los equipos. Bueno, uno que es básico, tener una copia de seguridad. Tener muy buen sistema de copia de seguridad te descansa un poco la mente. ¿Por qué? Pues porque si hay un desastre, vamos a poder recuperarnos de él. La copia de seguridad es la rueda de a veces la rueda de repuesto que llevamos en el maletero. Cuando nos dan el coche, nos enseñan una rueda de repuesto y nos dicen, si te pincha el coche, bueno, hay que saber cambiarla, ¿eh? A lo mejor, y la tienes aquí. Pero ¿qué suele pasar? Yo mismo me pasa eso. Yo no sé, yo no he vuelto a abrir el maletero para ver si la rueda, porque como no he pinchado y llevo varios años, yo no miro si la rueda está bien. A lo mejor la rueda está deshinchada y cuando pinche mañana la saco y está deshinchada. Bueno, en la vida real lo bonito es que llamo a las grúas X, me levantan el coche, me lo llevan a un taller, me ponen la rueda y bueno, no pasa nada. Pero la copia de seguridad no es solo, sí, tengo copia de seguridad, hay que tenerla fresca en el tiempo. Digamos, no tener una copia de seguridad hace 5 meses, porque si hay pérdida de datos, pues hay 5 meses que no están en la copia. Hay que tenerla fresca, pero luego hay que tener una estrategia de copia. Generalmente se suele usar una que se dice 3-2-1, que es, hay que tener 3 copias, al menos, en 2 soportes diferentes, porque claro, si las copias están todas en el mismo, digo, tengo 3 copias en el disco duro
en el C. Pues en realidad no sé si tengo 3 copias, tengo 3 carpetas con copia, pero es la misma. Pero 3 copias en 2 soportes diferentes y al menos uno de ellos que sea externo, lo que os decía de la copia externa. Bueno, esa es una buena estrategia, pero también a veces se nos olvida la siguiente. Hay que probar la copia. Hay que decir, oye, ya tengo hecha la copia de seguridad y son, por ejemplo, digo, para que nos hagamos una idea, documentos de Excel. Bueno, pues voy a hacer en la copia, no en el original, voy a hacer doble clic a ver si se abre el Excel, a ver si me ha copiado mal. Porque igual pienso que llevo la rueda de repuesto deshinchada, o sea, la llevo bien y la llevo deshinchada. Entonces, la copia de seguridad hay que hacerla regularmente, hay que hacerla sistemáticamente, tener un sistema. Pues voy a hacer 3 copias y una va a estar en el NAS que tengo, otra va a estar yo qué sé, en otra carpeta de otro ordenador de no sé qué y otra, además, externa, ¿vale? Entonces, tener 3 copias, 2 medios, uno de ellos al menos externo. Esa es una estrategia de copia. Tenemos que tener protección contra el malware. El malware antiguamente eran los virus. Eh, tenemos que tener un antivirus. Ya no se llaman virus. Bueno, se llaman virus, pero el virus es una denominación muy genérica. O al revés, es una denominación de un tipo de problema. Pero es que hoy en día no es lo mismo un virus que un troyano, que un gusano de no sé qué. Entonces, todo eso ha devenido en llamarse malware. Como siempre decíamos que usamos lo de Ware, pues el malware. Todos esos programas maliciosos que hoy en día, cuando te compras un antivirus o cuando pones un antivirus, ya te siguen poniendo antivirus porque es muy reclama muy bien la atención, pero muchas veces ya te pone anti-malware. ¿No? Pues tener un buen anti-malware. Hay herramientas gratuitas, hay muchas, pero bueno, Avast, Bitdefender, tal. Y aquí generalmente, pues hay que decir, se pueden poner gratuitas, pero siempre, aunque parezca que es de nuevo mover negocio, al final te dicen, bueno, y si puede ser de un fabricante reconocido, que ojo, que Avast lo es, que no hay ningún problema con ellos, pero, o AVT o tal, pero que a veces soluciones de pago añaden capas de seguridad y bueno, pues merece la pena. Tampoco no penséis que el mundo de los antivirus no es algo que digas, bueno, es que esto miles de euros, ¿no? Son soluciones que aunque sean de pago, suelen ser bastante asequibles o económicas. Pero bueno, hay que tener un antivirus. Los propios sistemas operativos van incluyendo antivirus. ¿Qué tal es el antivirus que traen los Windows? Bueno, no es que esté mal, pero no es algo que tampoco Microsoft esté todo el día con él. Es decir, mientras estas empresas, Kaspersky, ESET, Avast, Bitdefender, todos estos se dedican todo el día a ello, hombre, pues muchas veces Microsoft te lo pone, está bien, funciona, te detecta malware, pero no es la función principal del sistema operativo. Bueno, pasamos a la concienciación. Lo estamos haciendo hoy, ya hablamos hace un momentito, pues bueno, hay que hacer cursos, charlas, hay que intentar concienciar a la gente. Aquí os decía lo de la OSI, ¿no? Vamos a entrar rápidamente, no la tenía, pero bueno. Sigue estando el dominio redirigido, ahora se llama de otra manera, pero yo me acuerdo muy bien con OSI, Oficina de Seguridad del Internauta.es. Y esto ya nos redirige a INCIBE Ciudadanía, que es donde lo tienen ahora alojado. Y aquí tenemos avisos de ciberseguridad, información específica para personas mayores o para niños. Ahora se lleva, bueno, se lleva no, ahora hay mucho tema con el control parental. Pues aquí vamos a tener guías que nos van digamos, a indicar mucho cómo hacer. Tenemos también sugerencias de herramientas de seguridad y en la parte de concienciación tenemos hasta test de autoevaluación para saber un poco cómo estamos, porque, por ejemplo, ahí te hace 8 o 10 preguntas muy fáciles de responder y te dice tu nivel de ciberseguridad y casi tu concienciación es poca, es mucha, necesitas reforzarte. Tenemos talleres, guías. Bueno, aquí hay un montón de información. Es entrar y, de hecho, hasta se utiliza, sí, porque está lo de los juegos, la gamificación, que la llama gamificación, que es como que se aprende más jugando. Entonces, hay algunos juegos que te permiten también desarrollar sentido de la ciberseguridad bueno, pues digamos, con una perspectiva o una visión desde el propio juego. Vuelvo a la presentación. Concienciación, formarnos, estar atentos, darle importancia a algo que yo creo que la tiene. Bueno, que no lo creo yo, que la tiene y la tiene mucho, por eso estamos haciendo todo esto. Dice políticas y procedimientos, aquí es donde ya empezamos, bueno, pero no hay que implementar a lo mejor todo. Aquí es donde ya a lo mejor nos cuesta un poco más. Dice, bueno, la política viene a ser, hemos hecho un inventario de activos, tenemos concienciado todo. ¿Qué hacemos en caso de? ¿Cómo se hace tal cosa? Por ejemplo, la política de copia de seguridad. Pues es escribirte en un papel y saber cómo se hace la copia de seguridad. Y dices, pero si ya la estoy haciendo, ya, pero es que hoy la haces tú y mañana un compañero puede decir, ah, aquí tengo cómo se hace. Y además es consciente de cómo está, de dónde está, de cómo se hace. Pongamos, pero pongo esa política de seguridad, pero puede haber otra.
podemos hacer una pequeña política de cómo vamos a dejar el escritorio cuando nos marchemos, cómo bloqueamos la sesión antes de levantarnos o, digamos, como tener un poco esquematizado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos en caso de que se pierdan ficheros? Cada uno coge y lo busca. Hay una política de restauración de ficheros. Esto siempre tenéis que, a veces a lo mejor aquí, contar con alguien que os diga un poquito más en profundidad esto, ¿eh? Cómo poder hacerla. Se puede hacer una política de seguridad sencilla, a veces muy acorde a cosas muy bien organizadas, pero sencilla. Es decir, coger bueno, el Esquema Nacional de Ciberseguridad es una política gigante, ¿no? No es una política gigante, es un marco que nos va a permitir hacer nuestra política de seguridad. Pero como que parece que se nos queda grande, pero no, es que del Esquema Nacional podemos coger cositas, adaptarlas a nuestro negocio y saber un poco eso que te va a venir, pues, cómo se hace la copia, cómo se hace en caso de que haya que restaurarla, qué pasa si hay una filtración, a quién se llama para no sé qué, hacer una política de seguridad de la empresa. Monitorizar y detectar. Bueno, pues mira, decía Israel y es verdad, los equipos hoy en día que funcionan a la cabecera de la red ya detectan muchos dispositivos que se estén, eso tiene mucho que ver con el primer punto de auditoría, que se estén conectando. Puede haber a mayores más equipos o más cosas que se conecten, pero es cierto que en un router de Internet hoy en día puede haber una de esas páginas internas donde aparezcan muchas cosas. Si no, hay herramientas que se instalan en algún equipo y que barren la red en busca de lo que le llaman bueno, en muchos casos es, bueno, en la Shadow IT, la IT en la sombra. Anda, pero si había conectado aquí un aparato y yo no me daba cuenta. O que yo llegué un día y conecté X cosa, me marché, no se lo dije a nadie y aquello está en la red y está a lo mejor haciendo. Imagínate que yo vengo a mi empresa y conecto aquí un punto de acceso que coge la red de la empresa y la difunde. Y yo estoy, pero no lo hago adrede, es que no me doy cuenta porque un día me valía a mí para llegar con el portátil a no sé dónde. Y estoy emitiendo una red para afuera que permite entrar para este tipo de auditorías. Hay programas como, aquí dice Snort, pero igual es un poco, o LANSweeper o Fing, por ejemplo. Hay algunas soluciones que monitorizan toda la red y dicen, hay conectado esto, hay conectado lo otro. Pero bueno, se trata de detectar actividades sospechosas, sobre todo de red, pero también de tráfico de datos, digo, dispositivos de red y tráfico de datos. La gestión de las contraseñas que habíamos hablado antes, pues hacerme una buena política de contraseñas, por ejemplo. Digo, bueno, pues la puedo hasta escribir en un papel. Mínimo 12 caracteres, que contenga una mayúscula, un símbolo y algo de números. Venga, perfecto. Utilizar una distinta para cada sitio, si se puede. Por eso ahí pone las PAS. A veces utilizo nombres comerciales, pero que no tengo más interés en las PAS o En cualquier KeePass, otra. claro, o en One Password, o sea, cualquiera de estas. Además es que hoy en día tú escribes un nombre de un programita en Google y pones alternativas y te sale una página que te analiza cada una de ellas, pros y contras, digo, una o varias páginas. Entonces vas a encontrar que hay muchas alternativas, algunas de pago, otras gratis. Generalmente estas suelen traer siempre una versión gratuita que te permite generar contraseñas. Tú entras en un Facebook, por ejemplo, y él detecta que tú estás entrando, si está en la extensión del navegador, y dice, hombre, hello, ¿quieres que te genere yo una contraseña para Facebook? Te la genera y te la guarda, bien cifrada. Eso sí, si usamos un gestor de contraseñas, la contraseña maestra, la que desbloquea el propio gestor, esa tiene que ser nuestra, propia, fuerte, y a ser posible implementar el doble factor de autenticación. En la gestión de contraseñas, el doble factor de autenticación, es decir, por ejemplo, en las redes sociales lo hay. Entras en Facebook, vas al apartado de ajustes de la cuenta, la privacidad o la seguridad, y entras y dices, quiero activar el doble factor. Te va a guiar muy fácil y te va a mandar seguramente utilizar hoy en día se utiliza mucho y bueno, pues ya eleva mucho el nivel de seguridad, una aplicación del móvil que te instalas y escaneas un código que te aparece allí, un código QR. Y eso vincula tu cuenta con ese teléfono móvil, con esa aplicación. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que vas a un sitio y metes tu nombre de usuario y tu contraseña? Que te va a pedir o bien que apruebes el inicio de ese. Ya nos está pasando, todo seguro que me estáis escuchando y decís, ostras, pues Google lo hace directamente ya. ¿Es usted el que inicia sesión? Y tú dices sí. O dime el código que está apareciendo en la aplicación. Bueno, hay distintas formas, pero te va a meter a mayores del nombre de usuario y contraseña, te va a introducir ese este otro factor de autenticación que te va a permitir a ti hacer mucho más segura la cuenta. Supongamos ahora que yo estoy un sábado tranquilamente mirando el móvil y viendo una película por la noche y aparece, está intentando usted acceder a no sé dónde y yo no estoy intentando, digo no y eso corta. No, no voy a decir sí, porque entonces vuelvo a caer en que, claro,
Entonces, ese doble factor puede hacer que si, ¿os acordáis? Mi correo electrónico Gelotron ha sido filtrado y yo no cambié la contraseña y alguien se hizo con ella y hoy por la noche intenta acceder, pero yo tengo doble factor, como yo no estoy accediendo, le digo que no. Incluso libro la cosa de que haya habido una filtración con mi nombre de usuario y contraseña. Entonces, el doble factor y la gestión de contraseñas es pues, Sí. tan importante casi una como la otra. Tenemos, Gelo, una pregunta que nos Ah, sí. hace Adrián Aparicio y nos dice que si es una buena práctica, ¿vale? Tener un gestor de contraseñas en un servidor local, ¿vale? Como por Bueno, ejemplo Password o... a ver, al final la seguridad del propio gestor habría que ver en cada caso, ¿no? Por ejemplo, esa es la típica que haríamos que no es online, lo que os decía. No nos fiamos de que la reputación de LastPass o de OnePassword, qué está pasando con nuestros datos en reposo donde están en el servidor y lo implementamos nosotros en el nuestro. Generalmente, pues va a tener esos programas, te van a decir, nosotros, cuando tú guardas la contraseña y se cierra la bóveda, se almacena cifrado con tal protocolo de cifrado. Depende. Es decir, si tú, por ejemplo, Password es buen gestor de contraseñas, pues está bien. Si tú además tienes que segurizar luego tú el acceso a tu servidor. Pero para que no te pillen con la sesión abierta en concreto, para que no, porque si tú tienes el gestor de contraseñas, lo tienes en el servidor y en el servidor está muy bien, pero yo tengo acceso a uno de los puntos que acceden desde el servidor, pues bueno, estoy igual que si me hago con la base de datos. Pero si simplemente lo tienes allí o la gente que lo tiene en local directamente se utiliza mucho KeePass, lo que haces es lo almacena en una base de datos interna que no va a la nube de ninguna forma y a partir de ahí, cuando se cierra el KeePass, los métodos de cifrado que tiene la propia aplicación, pues hace que sea tan segura como esos métodos de cifrado de la aplicación. Es decir, sí, a ver si me explico. Si la aplicación, hablando mal, es mala, pues ese servidor de passwords, ese repositorio de passwords será malo. Si la aplicación es una buena aplicación que no tiene comunicación, porque claro, y nos fiamos de su reputación y se queda en nuestro servidor, pues la seguridad depende de esa aplicación y también luego un poco del acceso al servidor. Aunque si el servidor aunque esté accesible, si los datos están bien cifrados, pues es decir, que es lo mismo, pero externalizado, digamos, ¿no? Yo prefiero que sean las password porque así lo tengo en todos los dispositivos, ¿no? Si lo tengo en un servidor local, en mi casa no voy a tener ese repositorio de contraseñas, ¿vale? No sé si, bueno, si la pregunta, eso es un poco ver, pues cada uno de ellos, ya os digo, yo los que más utilizamos generalmente, LastPass, OnePassword, KeePass, Sí, a ver, SafePass creo que también, teniendo securizado el servidor claro, local, fija, no, a ver, se podría tener total. sí, De pero hecho, más hay... ahí. Y fíjate, por ejemplo, ahora lo van metiendo, yo que he vuelto un poco ahora hace tiempo, o sea, he vuelto al mundo Mac. Ahora, por ejemplo, todo lo de Apple con iCloud y lo de ¿cómo se llama? El gestor de contraseñas que tiene, pues ya va sincronizado a la nube de Mm. Apple y todo tal, pero sin embargo, por ejemplo, los navegadores que hacen un poco parecido, bueno, si no utilizas los servicios de sincronización, se lo guardan en local. ¿Es seguro? Bueno, pues últimamente sí que van metiendo buen cifrado a lo que guardan. No sé si es tan seguro como un programa dedicado a ello, pero es un caso parecido. Es decir, ¿es seguro guardar las contraseñas en Firefox? Pues más allá de que Firefox tenga fallas de seguridad el propio y no cifre bien o en reposo o no cierre bien las sesiones de acceso a esos ficheros, sí, yo creo que estaría bien. Es como si yo, por ejemplo, lo meto en un Excel, en un Excel, digo, ¿no? Y le meto la contraseña del Excel y luego además lo cifro con Veracrypt o uno de los programas Mm. que haya de cifrado. Pues evidentemente está en mi casa, pero está bien cifrado, con lo cual, pues seguro. El tema de los gestores online, que bueno, todos tienen sus documentos donde describen por qué son seguros y lo hacen con razones técnicas de mucho peso, porque lógicamente es un negocio y lo quieren defender, pero a mí lo que me gusta es el tema de que si tienes bien segurizada la cuenta principal, la que da acceso a todas las demás, pues es un poco ubicuo. Es decir, yo da igual, tengo aplicación para el móvil, la tengo también estoy en mi casa y puedo acceder, entonces, bueno, pero sí, no, yo ahí no le veo ningún problema. Lo de la evaluación de riesgos que nos quedábamos, dice, hacer una pequeña evaluación de riesgos. Bueno, pues es un poco, por ejemplo, después de haber conocido lo que tenemos una idea del inventario, de todo lo que tenemos y tal, y decimos, vale, ¿y aquí por dónde nos pueden venir los problemas?
Y a lo mejor ahí decimos, ostras, pues fíjate, por ejemplo, cada vez que sacamos la copia de seguridad, no lo estamos haciendo. Evaluar un poco los riesgos. ¿Qué podría pasar si mañana me entrara alguien? Pues, y ahí es capaz de desarrollar un poquito un plan de acción. Pero bueno, ya os digo que estos, sobre todo este de evaluación de riesgos y las políticas, son los que más, porque parecen burocracia. Es como ponerte a escribir o ponerte a imaginar qué podría pasar si, y qué haré en caso de, y cómo voy a hacer no sé cuál. Pero bueno, si quieres las dejamos un poquito aparte de esos 10 puntos que hemos visto, porque parecen más como de, bueno, voy a andar yo escribiendo ahí qué hago en caso de. Bueno, es otra de las partes de una, digamos, de una auditoría que hagamos de ciberseguridad que dé como resultado una política. Bueno, hasta aquí era lo que yo quería contaros. Más o menos eso, en 1 hora y media. Ahora, pues podemos, si queréis, comentar cosas que nos podéis preguntar o que sepamos responderos. Sí, si me pones la última diapositiva, Ángel, Esto. que así le hago una captura. Vale. Creo que no teníamos alguna. Espera, que voy a revisar el chat. Vale. Alguna pregunta más, pero si no, o tenerlo tenemos ninguna más. Pero si queréis, es el momento de poderle preguntar a Gelo, que es especialista. A ver, yo creo que con estos 10 pasos es un poco lo que ha comentado él, que no hay que llevarlos a rajatabla. Muchas veces es pues dedicarlos pues unas horas de nuestra actividad diaria pues a establecer digamos, esas políticas, obligar a que un usuario tenga una contraseña en el ordenador, pues es una buena práctica. Bueno, es que además, claro, pero yo también, bueno, luego a veces soy consciente de, cuando trabajamos todos los días, es que hay gente que, claro, eso lo ve como un impedimento, como un poco una dificultad, ¿no? Pero es que los tiempos que corren son estos, es que no hay mucho más. O sea, Sí, a ver, se dice mucho que en el entorno de la ciberseguridad que solo existen dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que lo van a ser, claro, un ¿vale? poco eso que te Por, decía de eso como el por motorista, ¿no? darte, Entonces, a ver, aparte lo has ratificado con datos y demás, ¿vale? Eh, a día de hoy estamos a expensas de todo, incluso en alguno de los gráficos de los que ponías, que creo que eran en el de los vectores, ¿vale? Me sorprendía el dato que actualmente la mayoría de los vectores de entrada son totalmente desconocidos, ¿vale? Que claro, ni siquiera se sabe de dónde está viniendo, no se precisa al por dónde final, está entrando claro. Porque ese tipo además, de amenazas. claro, el tema es que claro, los que se identifican muy rápido, ¿no? Por correo y porque había pues eso, Mm, algún tipo de sesión remota abierta y por ahí entró. Pero es que luego, claro, hay muchos que no acabas sabiendo cuáles son y mm, engrosan el desconocido. Pero vamos, ya yo os digo que es que el 80%, por no irnos a ese 90% que decían, pero mm, 70-80% entran casi siempre por correo electrónico. De alguna forma el correo electrónico es como en la entrada, luego ya sí, luego a lo mejor pasa a mm, ser la ejecución de un código malicioso, el pinchar en una URL que tenga comprometido X cosa, introducir datos y no darte cuenta de que te está, lo que sea. Pero el correo electrónico en el mundo corporativo es que es muy típico que pase eso. sí. En el mundo particular a veces hay gente que está cayendo mucho en eso del falso servicio técnico. Ahora pasa un montón que se dirigen a ti de tal forma que te quieren conseguir, pero directamente acceso al ordenador y se presentan muy educadamente y muy bien y te mandan a hacer ahí una serie de operaciones y al final lo que quieren es ganar acceso a tu equipo. Pero yo en este mundo corporativo veo mucho el correo electrónico, porque además se maneja mucho y es un vector, es el vector de entrada, claro. Mm. Pues nada, Jesús, si no nos lanzan aquí más preguntas, No, tenía una cosa, a ver, que vamos a sí. comentarla. Aquí, que digo yo, que me gustó no sé de qué empresa era, Grupo Smartec, que la encontré por ahí así, digo, vamos a ponerla.
La autenticación multifactor, esa que os digo, esto es un poco la clave. Vamos a hacer un poco más pequeño. Al final, Sí, a día de partido, hoy sería claro, la segunda capa, ¿vale? Que nos securizaría de una claro, manera óptima a la hora de trabajar con cualquier servicio con contraseñas, porque ya claro. no es únicamente la vulneración de la contraseña, ya tendrían que vulnerarte también el dispositivo y Claro. demás, ¿vale? Hay un tema que es que vamos a quedarnos en que es para nosotros y para todos es súper fácil de hacer. Hoy en día ya, además, estamos casi, algunos servicios nos han acostumbrado a, ay, espera, que me Mm, manda, como digo, a veces el recontracódigo, ¿no? Te lo manda mm, ahí, aunque tú ya has metido el nombre de usuario y la contraseña, te manda el código ahí. Entonces hay que implementarlo en todos los servicios que, digamos, que sean críticos. Entonces, mira, me gustó esto porque venía autenticación multifactor, diciendo que evidentemente algunos de los métodos hay más, pero bueno, puede ser por mensaje de texto. Aquí hay que hacer luego, vamos a hacer una salvedad. Mensaje de texto, por otro correo electrónico por el que te mandan el código, pasa mucho. Una aplicación de autenticación, de estas que hay, Authenticator o Google, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, tal, de ese estilo. Por llamada de voz también. Bueno, ¿y dónde se recomienda? En correo electrónico, en banca y en redes sociales. Bueno, yo sí, yo creo que si pudiéramos en todo. ¿Por qué? mm. Pues porque no nos cuesta tanto, pero ya que no podemos, en servicios que impliquen pago o dineros O datos. y, o datos y sobre todo, como pone ahí redes sociales, por un tema de reputación. Hoy en día las suplantaciones de identidad y el que yo coja aunque sea por unas horas, las redes sociales de alguien, eso es un desastre a nivel, a veces, persona. Entonces, claro, ponerlas. Hay mucha gente que solo se da cuando me han robado la cuenta de Facebook y ahora están en mi nombre y entre que deshaces el entuerto, es un lío, ¿eh? O páginas, por ejemplo, redes sociales, y conozco casos de pues, alguien que tiene su actividad profesional basada en la red social, porque trabaje a nivel clientes o porque, yo qué sé, porque sea soy cantante y tengo ahí todos mis contactos y todo mi público siguiéndome y ahora me roban el perfil. Trasladar los seguidores de un lado a otro es complicado y la reputación es complicada. Pero bueno, esto que venía así, me diría ahora, no todos los métodos de segundo factor o de múltiple factor de autenticación son igual de seguros. Para el mensaje de texto, hombre, voy a poner casos de estos ya, pero como estamos en una semana donde han explotado hasta los buscas de gente, o sea, fijaros que parece de Hollywood, pero bueno, Mm. el mensaje de texto que te envían, si os fijáis, por ejemplo, los bancos lo hacen mucho, te mandan un mensaje de texto y la propia aplicación del banco te dice, permíteme que lea yo el mensaje de texto y así no lo tienes que escribir tú y ya está. Bueno, pero eso implica que hay una comunicación. Bien, ¿qué pasa si yo en ese meto en el medio un código porque es una aplicación linterna que tú te has bajado, pero que también lee los códigos? Es decir, que es más interceptable que a lo mejor entrar en la aplicación Microsoft Authenticator o Google Authenticator y que se está generando una semilla y tú. Entonces hay veces que el doble factor de autenticación, hombre, hay que hilar muy fino ya todo, pero por eso digo, pero también puede ser hasta vulnerable. Y a ese respecto, y ya nos marchamos, que si no, no paro de sacar aquí cosas. Fijaros vamos a ver, tengo esta imagen aquí, la vamos a ver. Si nos vamos a ver, que no quiero tampoco liaros mucho, pero fijaros, todo tiene sus vulnerabilidades. Estos serían, Sí, digamos, como niveles de... espera, que no, no veo ahora y quiero ver. Participantes, chat, ¿dónde está? Mostrar reunión, aquí. Por ejemplo, contraseñas aquí abajo, ¿eh? Empezamos de lo más inseguro a lo más seguro. Contraseñas compartidas. Y dice, por ejemplo, utilizas la misma password en todas las plataformas. Pues eres vulnerable a que de repente un día, mañana, se filtren las contraseñas y tú estás, que la tienes en todos los sitios igual. Entonces esto sería lo menos seguro. Contraseñas normaluchas y encima todas iguales para el servicio. Bueno, subes un nivel y las haces únicas para cada servicio. Dice, son únicas, pero todavía no son muy complicadas. Pues eres vulnerable a que te las averigüen, pongamos. Y así vamos subiendo en la complejidad de los... Ya tenemos contraseñas de calidad. Dice, pero todavía, o sea, son solo contraseñas de calidad, pero también las estamos repitiendo y tal. Entonces, si hay volcados de contraseñas, pues vamos a estar expuestos. Y así vamos subiendo. Mira, los gestores de contraseñas también tienen su vulneración o su peligro, digamos. ¿Cuál? El que me cojan una de las contraseñas, o sea, la contraseña maestra y ahí tengo todas.
Entonces, por eso hay que, digamos, como que protegerse mejor. Después tenemos aquí el segundo factor de autenticación, que es por lo que abría yo esto ahora, cuando viene en forma de SMS. Es que tenemos formas, estoy apuntando aquí, de hacer incluso que ha habido veces que una SIM está clonada, está doblada, está duplicada, y yo recibo lo mismo que recibe la tuya. Con lo cual, tu doble factor que se manda por SMS llega a los dos teléfonos. Claro. Entonces, bueno, pues también tiene su... Las aplicaciones, como yo venía diciendo, vamos subiendo, ¿no? Van siendo más... La Google Authenticator o eso, o Auti o todas estas que hay, o Microsoft Authenticator, pues también, ¿a cuál? A que te comprometan el dispositivo, a que te roben el dispositivo, lo tengan y tengan acceso a él. Y entonces ahí tengo todo. Bueno, y así vamos, ¿no? Hasta el punto de que arriba nos pone en la más buena, ahora la mejor o de lo mejor, y aún así puede pasar, son esas medidas biométricas ya de buen nivel. Es decir, ayer me comentaba alguien que en los primeros, dice, no, es que tuve, a ver, el Face ID de Apple en concreto. Es decir, la identificación de facial en concreto de Apple, ¿eh? Y me decía, lo tuve hace tiempo ya, porque llevo mucho tiempo. Y me di, no sé quién era, que casi que se abría con una foto. Bueno, por hacernos la idea, ¿eh? Tú ponías la foto de la persona que tenía la cara y entraba. Luego empezaron a incluir cosas tipo hasta las cámaras nuevas que funcionan con Windows Hello y todo este tipo de validaciones, no solo te miran la cara, la cara, sino que están lanzando una serie de haces de infrarrojos para saber medidas biométricas que identifican que soy yo. O, por ejemplo, el otro día me ofrecían en BBVA, que yo no lo he activado todavía, pero tienen para que en vez de, para saber que eres tú, en vez de con lo típico de, al principio era, dime la factura, en los dos últimos números del teléfono, en qué calle vives. Luego han ido pasando, bueno, pues ahora hay un servicio por el cual te van a tomar una huella digital de la voz. Porque al parecer la voz, yo no sé luego si con la inteligencia artificial que dicen que se va a poder imitar las voces perfectamente, pero bueno, entiendo que se van a imitar muy bien para nuestros oídos, pero no para un sistema. Entonces, Sí. dice, en vez de contraseñas, utilizar las biometrías integradas en los sistemas operativos o la huella que se ponía muy, bueno, pues Mm. ahora deben ir mejorando todo ese tipo de cosas y están en una buena posición. Pero por último, cada método tiene su explotación o puede ser explotado de alguna forma. Entonces, bueno, eso es una ciencia que no deja de evolucionar, con lo cual mañana, por encima del 8 pues ya habrá otro nivel que sea pues que nos identifiquemos con, no sé, con el ADN, no sé, por decirte algo, ¿sabes a qué me refiero? No sé con qué será. Sí. Y bueno, nada, era eso que os quería comentar a raíz de lo de el segundo factor por mensaje de texto. Pues bueno, ha habido mucha gente que le parecía como el peor método de los segundos factores, pero bueno, Mm. yo lo uso, mucha gente lo usa y yo creo que tampoco es para tanto. Vale, pues nada, si no tenemos más preguntas por parte de los asistentes, si queréis lo podemos dejar aquí. Obviamente, dar las gracias a Ángel por ofrecernos unas horas de su tiempo y ponernos un poco más en claro todo lo que afecta a ciberseguridad en este caso, a IPS también por colaborar con nosotros y sobre todo a todos los asistentes que precisamente generamos o realizamos las jornadas para vosotros. Nada, simplemente comentaros, ya hemos vuelto de vacaciones ahí con fuerza, como quien dice, y ya tenemos programadas unas cuantas. La semana que viene tenemos una jornada de todo lo que afecta a los programas, los nuevos cambios normativos que ha habido dentro del programa de Kit Digital, nuevos programas que se han abierto como los programas de Kit Consulting y Único Demanda, ¿vale? Para todo el tema de conexiones y demás, ¿vale? Que obviamente llevan vinculadas ayudas, ¿vale? Que podéis solicitar desde vuestras empresas para afrontar todos estos procesos de digitalización. El día 1 de octubre tenemos también una jornada presencial, ¿vale? De todo lo que nos va a afectar a nuevas normativas legales de facturación, todo el tema de Verifato y demás, ¿vale? Que ya lo tenemos ahí
a la puerta el año que viene, ¿vale? Y esa sí que es una jornada presencial, ¿vale? Que realizaremos en la Fundación Sierra Pamblé y bueno, eh, viene el que era, ¿vale? El director de la inspección de la agencia tributaria, un par de técnicos y bueno, generaremos también una mesa redonda y demás. Está bien, si queréis pasaros ese día, el día 1, inscribiros y encantados de que estemos con todos vosotros. Y tenemos alguna más, pero bueno, por no demorarlo mucho más, ya os las iremos convocando. De todas maneras, siempre tenéis toda la información en la web, en oap.camaraleon.com. Y nada, muchas gracias a todos por la asistencia y nada, seguiremos con el trabajo diario. Gracias. Venga, Chao, buen día Israel, para gracias. todos. Un Chao, chao. saludo.